Afflictions and suffering. Suffering. Okay. Okay, all right then. Well, we'll sing one more prayer. Okay, vamos a recitar una oración más. The first two lines are for those of us who kind of figure we're already Buddhists, so it's reiterating our reliance on the Buddha and his teachings. Bien, de la oración que vamos a recitar ahora, la oración de refugio y bodhicitta, las primeras dos líneas se refieren, si eres ya budista, a la confianza, a la toma de refugio en el maestro de la Second enseñanza. lines, it's like the Tibetans would say, stating our motivation for being here together. Y las segundas dos líneas establecen o ayudan a generar la motivación para estar hoy aquí. We might say, what's our purpose? What's our goal? Podríamos definirlo como cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo. So let's just think we're here listening to these teachings. Estamos aquí para escuchar estas enseñanzas. And that includes me, I promise, I'm listening. Y eso me incluye a mí misma, yo estoy escuchando It's también. advice from the Buddha Es el consejo de Buda about the human mind, sobre la mente humana, about happiness, la about felicidad, suffering. el sufrimiento. And all of this is so that we, can develop this marvelous potential that the Buddha has found. His view is that we all have this extraordinary potential in order to develop that potential for our sake and the sake of others. Y todo esto con el propósito de que seamos capaces de desarrollar ese inmenso potencial que Buda descubrió en la mente de todos para el propio beneficio y para el beneficio de los demás. So if you know the prayer, just sing. If not, just relax. Si conoces la oración, la podemos recitar y si no, simplemente te relajas y la escuchas. Dagi chonyan gi personam ki drola penchir sange drupa shok sange chodam soke chodam la chanchu badu dagi kyap suchi dagi chonyan gi personam ki drola penchir sange drupa shok sange chodam soke chodam la chanchu badu dagi kyap suchi dagi chonyan gi personam ki Okay. Well, one whole, there's many doorways into Buddhism. Hay muchas entradas al budismo. It's certainly a system of ethics, there's no doubt about that. Es básicamente un sistema sobre la conducta ética, no hay duda sobre eso. It's absolutely a method, a path, a system of how to stop suffering and how to get happiness. Es un método, un camino, un sistema sobre cómo detener el sufrimiento y cómo encontrar la felicidad. And it's also a method of how to stop ignorance and get wisdom. Y es también un método sobre cómo acabar con la ignorancia y generar sabiduría. Well, that sounds a bit weird, maybe. We're not sure if we want wisdom. We're not sure what ignorance means, but this is a very interesting approach in Buddhism. Pero bueno, esto puede sonar muy raro si no sabemos muy bien a qué nos referimos con sabiduría o con sufrimiento, pero en cualquier caso, esta es la forma en la que tiene el budismo de tratar estos temas. So all these come together, they're all very much interdependent. Todos estos temas son interdependientes. And the key to understanding how they all fit together is in understanding the Buddhist view of the mind. Y la clave para entender cómo encajan todos es comprender la visión budista de la mente. I mean, interestingly, Buddhism doesn't talk about a soul or a spirit, which is what we tend to think of if we think of sort of religious philosophy, El budismo no habla de un alma o de un espíritu, que es en lo que solemos pensar cuando pensamos en términos de religión. Buddha talks about the mind. El Buda habla de la mente. So we really need to see what he means by that, because in many ways it's right. His view of what the mind is, and certainly his view of the potential of the mind, is actually radically different from our modern views, the views of neuroscience and psychology. Y la visión que tiene Buda de la mente y del potencial de la mente es radicalmente distinta a la que está vigente hoy día en la psicología y en la neurociencia. So it's helpful just to sort of go through the bullet points, the main points about what the mind is and what the mind is not, before we start to look into the contents of our mind. Es muy útil comenzar estableciendo cuáles son las claves, los puntos principales desde el punto de vista budista de qué es la mente y qué no es la mente antes de abundar más en los contenidos. This is just for background, we're not going to go in, but this is for background. Esto es como para tener un cierto bagaje sobre lo que vamos a hablar. The first thing is that the word mind is used synonymously, really, in Buddhism with the words consciousness. En primer lugar, la mente se utiliza en budismo como un sinónimo de la palabra consciencia.
This is the first point. The second point is that, and this is a bit shocking to us, it's quite different from how we think. Your mind isn't physical. Your consciousness is not physical. Y el segundo punto, y esto ya puede resultar algo chocante, es que la mente no es un fenómeno físico, no es algo físico. In other words, Buddha's not describing the brain. En otras palabras, Buda no describe el cerebro. He's not denying that we've got a brain. That's pretty evident. That's modern view, isn't it? The brain, the knowledge about the brain. No niega que tenemos cerebro, eso es algo evidente y está obviamente contrastado por la ciencia. And probably, I'm not trying to insult neuroscientists, but I suppose the way to say it would be that what goes on in the brain, that the brain is a physical indicator of what goes on in the mind. Y no pretendo insultar aquí a ningún, en fin, científico, ¿no? Pero desde el punto de vista budista, lo que ocurre en el cerebro es un indicador de lo que pasa en la conciencia, en la mente. So really Buddha's expertise is the mind. El área de expertise, en lo que el Buda es experto es la mente. You know, what it is, how it functions. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? And what we're going to discuss today, the contents of our mind. Y lo que vamos a estudiar hoy son los contenidos de la mente. The other point about the mind that's kind of, again, radically different is that mind has much subtler levels of existence. El otro punto radicalmente distinto de esta visión sobre la mente es que la mente tiene otros niveles más sutiles de existencia. I mean, this was discovered by these Indians well before the Buddha. Y esto ya fue Over descubierto, 3,000 years ago. y esto ya fue descubierto por estos practicantes indios hace 3000 años, mucho antes de And la it's a bit época de Buda. surprising to us because I think in our European culture, we tend not to know much about Asia, Africa, or any other person, except every other culture, except mainly our own, and we track our knowledge back to the Greeks, and and so on and so forth. Y esto puede ser asombroso o, bueno, impactante para nuestro modo de pensar en la cultura europea, cuando nuestra referencia, cuando echamos hacia atrás la mirada, es básicamente el pensamiento griego. Sabemos muy poco, tenemos muy poco interés por las culturas africanas, asiáticas, etc. The Dalai Lama says that these amazing Indians, more than 3,000 years ago, well before the Buddha, they were the ones who began the investigation into the nature of self. Su santidad el Dalai Lama ha dicho que fueron estos grandísimos sabios, eruditos, practicantes indios hace 3000 años quienes realmente empezaron a investigar de forma seria la naturaleza del yo. We probably thought it was Freud 100 years ago, didn't we? Probablemente nosotras pensamos que fue Freud hace 100 años, ¿no? So it's surprising to us. Pues esto puede resultar. But it's only really now, especially since the Dalai Lama has been in the modern world for so long, and it's only because of all his effort to talk to all these different, the scientists, the thinkers, the other religions. He's bringing all this knowledge. So this knowledge that is in Buddhism in Tibet for the last 1200 years, which comes from India, is really becoming more well known now. Es gracias a su santidad el Dalai Lama, a los esfuerzos y a todas las acciones que ha hecho para establecer este diálogo entre la ciencia y entre diferentes tradiciones religiosas, donde gracias a lo que se ha conocido mucho mejor este conocimiento budista que tiene 12 siglos de existencia en Tíbet y que se remonta a conocimientos de la tradición hindú mucho más remotos. So these Indians, they invented this technique that the world vaguely, that's the source of what the world vaguely knows as mindfulness, La fuente de este conocimiento es lo que se conoce de forma muy vaga, muy poco clara en el mundo occidental como mindfulness. It's this really sophisticated psychological skill known as single-pointed concentration. Mindfulness es esta habilidad. Mindfulness is not, no. The technique that they invented. Yes. Vaguely, what we call mindfulness is vaguely based on this brilliant skill. Lo que aquí de forma muy vaga denominamos mindfulness está basado en una técnica muy precisa, profunda y detallada que permite, que fue elaborada por estos grandes practicantes indios. That enables the person, to completely subdue the grosser level of consciousness into the conceptual and the sensory. Que permite a la persona completamente controlar, cerrar, por así decir, todos los 5 sentidos y la conciencia más burda. Which is all we posit in neuroscience and psychology. Que es todo a lo que se refiere la neurociencia y la psicología, to these much subtle levels of mind, para dirigirse, para contactar con niveles más sutiles de la mente, even as existing in the modern views. Donde la visión moderna de la ciencia ni siquiera considera que existen. And this level of mind, I mean, it sounds like science fiction to us, Este nivel de conciencia suena como ciencia ficción, ¿no? Much subtle level of cognition that doesn't depend upon the brain. Porque es un nivel de cognición tan sutil que no depende del cerebro.
So when we hear things like that, we sort of vaguely think, oh, that's kind of like a spirit or a soul, isn't it? Cuando oímos hablar de estas cosas, pensamos que tiene una relación, vagamente está relacionado con el espíritu o con el alma. Buddhism doesn't talk like that. Pero el Buda no habla en esos It's your términos. mind, but it's a subtle level. Es la mente, pero es un nivel más sutil de la mente. And in the long term, to develop. So, okay, so the other thing about the mind, Buddha has this view that we've got this extraordinary potential in our mind to be utterly free of all the neuroses and the ego and the fears and the dramas, and to be fully developed in all the virtues and goodness and wisdom and clarity. Y otro elemento central es esta visión, la visión budista de que tenemos un increíble, un extraordinario potencial en nuestra mente que nos permite eliminar por completo, de forma definitiva, total, todas las neurosis y las aflicciones de nuestra mente, a la vez que desarrollar hasta la perfección, al máximo, todas las buenas cualidades. So why would we want to develop the mind to that degree of subtlety? ¿Por qué querrías desarrollar tu mente hasta ese nivel de sutilidad? Because for the Buddha, the main source of our suffering and our happiness is in the mind. Porque para Buda, la principal fuente de nuestra felicidad y nuestro sufrimiento está en la mente. And that's pretty shocking to us. Y eso es asombroso. That is not how we think. Así no es como We pensamos. know perfectly well from the second we wake up in the morning until the second we go to sleep at night, all of our attention, all of our mind, all of our awareness is totally focused on the outside world. Desde el segundo en el que nos despertamos por la mañana hasta el segundo en el que caemos dormidas, toda nuestra atención está absolutamente enfocada al mundo exterior, a todo lo que está ahí fuera. And we are very convinced that that's where happiness is and that's where suffering is. Y estamos totalmente convencidas y convencidos de que ese es el origen, ahí está la fuente de mi sufrimiento, de mi felicidad. So I think if we look carefully at all of us, monkeys and dogs and ants as well, we all spend all our time trying to avoid the horrible things that we think will cause our suffering and trying to get the nice things that we think will cause our happiness. Y si observáramos con detalles nuestra conducta y la de las hormigas, los perros o los monos, veríamos que todos, por igual, lo que hacemos es básicamente pasar todo el tiempo intentando evitar esas cosas horribles que están ahí fuera y que consideramos que son la fuente de mi sufrimiento, y tratar de perseguir sin parar esas cosas de ahí fuera a las que señalamos como la fuente de mi felicidad. So Buddha's not saying that the outside world doesn't play any role. No dice que el mundo exterior no juegue ningún papel. Clearly it does. Claramente tiene But un he papel. is saying the main role in our happiness and suffering is internal. Pero lo que dice es que el principal papel de nuestra felicidad y nuestro sufrimiento es interior. Of course, initially that sounds a bit kind of mystical. Inicialmente esto, claro, puede sonar como muy místico, ¿no? Yeah, but the Buddha's analysis of the mind and how it works, which is what we're going to discuss, is the key to success in this job. Pero el análisis budista de la mente y cómo funciona la mente, que es lo que vamos a discutir ahora, es la clave para conseguir éxito en este propósito. Your mind's not physical. Nuestras mentes no son físicas. It depends upon the brain, and certainly at a grosser level, but it's not itself the brain. Dependen del cerebro a su nivel más burdo, más superficial, pero no son una función del It's cerebro. got much subtler levels of cognition. Hay niveles de cognición mucho más sutiles. And the path is also quite shocking and quite surprising, whether we're a materialist, whether our philosophy is materialism, or whether our philosophy is Christianity or Islam or Judaism. Lo que puede resultar muy chocante, muy asombroso, tanto si tenemos una visión filosófica más tendente al materialismo, como una visión más religiosa desde el Islam o el cristianismo. This mind of ours, and by the way, this word is used to refer to your intellect, thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious, the entire spectrum of your inner being. That's your mind. Que esta mente nuestra, y por mente nos referimos a todo este espectro de pensamientos, memorias, sensaciones, emociones, ideas, etcétera, el inconsciente, el subconsciente, todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de There's mente. not one atom of this No hay un comes solo, either from our parents or from a creator. no hay un solo átomo de esto que provenga de nuestros padres ni de un creador. Buddha does not posit a creator. Buda establece la existencia de un creador. It sounds quite shocking to us, doesn't it? That not an atom of our thoughts and feelings and emotions and love and compassion and being good at tennis or good at football come from mummy and daddy. No es un shock el escuchar que nada, ni un átomo de nuestras cualidades o nuestra compasión o nuestro amor o nuestra tendencia o el que seamos buenos jugando al fútbol o al tenis o lo que sea, nada de esto viene ni de papá ni de mamá. Of course, this is all studied in great depth in the Buddhist literature. You know, it's all there from these thousands of years. En todas las tradiciones budistas se estudian estos componentes con detalle. And in one sense, to work in day-to-day way with the Buddhist approach to dealing with your mind, you don't need to worry about all that. Sorry?
Yo no, In one way, from Uh-huh. one point of view, Yeah. you don't need to worry about all of that, Okay. whether your mind comes from mummy, daddy, or a creator, Ajá. to do some To do the- certain to do the job. level of day-to-day work on your mind. Claro, y que bueno, en cualquier caso, tampoco tienes que preocuparte por si tu mente proviene o no de papá y de mamá para poder trabajar en tu día a día con tu propia mente. Yeah. Okay, so what is Buddha's view? Okay, before that, even further, where does this information come from? It's a really important question. Antes de seguir, ¿de dónde proviene toda esta información? Esta es una pregunta muy importante. I always quote this. In New Zealand one time, one guy who happened to be a scientist, he asked the question, who reveals the teachings to the Buddha? En Nueva Zelanda, un señor que era científico también me hizo la pregunta de ¿quién reveló estas enseñanzas al Buda? And of course, that's a perfect question if you take the view of a creator philosophy, isn't it? Es una pregunta perfecta si asumes la visión de un Dios Yeah. creador, ¿no? And this for me is a really major point just to think about if we are interested in Buddhism, just to get clear this point. It's quite a huge point. Y es fundamental, si nos interesa el budismo, el tener una visión clara sobre este aspecto, este punto. You know, I was a Catholic, right? Yo crecí como católica I loved God. I was in love with God. y yo estaba enamorada de Dios. Our Lady. Our Lady. We call her Our Lady. What do you call her in Spanish? La Virgen María, de la What vieja you say? señora, What do you call her? Our Lady. Virgen Yeah. María, Our Lady. Our Lady, yeah. Our Lady, our Lord, Ujú. God, you know, Sí, Jesus. nuestro Señor, Nuestra Señora. And I was like with the saints, especially Saint Teresa of Lisieux. I wanted to be like her. I was on my knees when I was 12, begging my mother to let me be a nun like Saint Teresa of Lisieux. Yo adoraba, estaba enamorada también de Santa Teresa, la francesa, no la española. Yo cuando era pequeñita me arrodillaba con lágrimas en los ojos rezándoles. Actually, when I first went to mass, I decided I'd be a priest. Y cuando la decidí, cuando era pequeña decidí que yo quería ser cura. It was clear it was my job, you know. Para mí estaba claro que ese era mi trabajo. Altar boy, ¿Eh? not the altar boy, Claro, no quería ser un the chico. priest. Because there's a boss, isn't it? Claro, no quería ser un Everyone laughed. no un monaguillo, no, quería ser el jefe. Because I'm, you know, I'm not a boy, right? Sí, Everybody laughed and said, "Don't be ridiculous. You're not a boy." claro, y todo el mundo se reía de mí y me decía, eso es ridículo, tú no eres un chico. I think I must have been so young that I couldn't comprehend that intellectually. Why would that would be a problem, you know? Claro, yo creo que era tan joven que no podía comprender intelectualmente por qué eso era un problema. Anyway, blah blah. So, so they said I had to be a nun. Entonces dije, bueno, tendré que ser una monja. So I thought, oh, all right. Muy bien, ok. So anyway, when I was 12, I was on my knees begging my mother, you know. Yo tenía 12 años y estaba aquí arrodillada pidiéndole, rogándole a mi madre And I cried when she said no. que me permitiera ordenarme monja y yo lloré cuando ella me dijo And no. 20 years later, when I informed her I was going to be a Buddhist nun, she cried. Pero 20 años después, cuando yo le dije a ella que me iba a hacer monja budista, fue ella la que lloró. And I said, oh, mommy, it's all the same. Y yo le dije, mamá, pero es todo lo mismo. Well, it was all the same. Why did you change? Claro. Y me dijo, pero si es todo igual, ¿por qué te has cambiado? Which is very logical. Lo cual es muy Anyway, lógico. whatever, my darling mother. So, Mi querida yeah, I madre. love God. So God, yeah, but I never thought of Jesus. I don't know, I put different people here, but I always loved God, not Jesus. I Porque love yo estaba God. enamorado de Dios, no tanto And de I love Jesús, the idea that God is everywhere. porque me encantaba la idea de que Dios está en todas partes. I tried to work it out. I couldn't work it out. Y trataba de comprenderlo, ¿no? Pero I no look at the light switch and say, God is in the light switch. miraba el interruptor y decía, Yeah. Dios está ahí en el Couldn't interruptor de la luz. understand. No I lo look at my homework on my book and I'd say, God is in the margin of my homework. Claro, yo veía mi libro desde clase y me decía, entonces en el margen de la libreta ahí está. So we know pretty well if we're Christian, Sabemos muy bien si somos a creator. cristianos que He doesn't have a cause, que sigue, has always existed, existe un Dios creador and que is perfect. I'm not complaining. I like No- there's nothing wrong with this. ha surgido sin causas, ha existido desde siempre y no tiene faltas. And who created the universe, Y ha creado el created universo, me, me ha creado a mí, created the rules. las reglas. So obviously he's the boss. Él es el It jefe goes without saying. y hay que hacer todo lo que él Yeah. dice, ¿no? So obviously you can't say you can prove God to be right. You couldn't do that. And that means you become God, and that's not possible. Claro, entonces tú no podrías probar que Dios tiene razón hasta que tú mismo no fueras Dios y eso no es So posible. you have faith in God, Por tanto, necesitas generar trust in God, fe o confianza en Dios. and you don't need to know God's plan. Y no necesitas conocer los Because you planes de have Dios, faith in Him. porque tienes fe en You él. know He has a plan. Sabes que tiene un plan. So then He revealed all this to us. Dios nos revela sus planes a nosotros. Nothing wrong with that view. No hay nada malo con It's just esa not Buddha's view. That's visión. all. Es simplemente que esa no es la visión budista. So then I said to him,
I said to him, well, would you ask Einstein who revealed the teachings about relativity to him? Entonces yo le dije a este estudiante que me hizo la pregunta, ¿tú le preguntarías a Einstein quién le reveló las enseñanzas o la teoría de la relatividad? Of course, you all laughed. It was a ridiculous idea, isn't it? Claro, te ríes, no, esto es una idea ridícula. But this is, and it's surprising to put it this way, but this is exactly the Buddha. Y claro, él se sorprendió de que le contestara de esta manera, pero este es exactamente el planteamiento de Buda. Basically, Buddha has, so what Einstein did was use his intelligence. ¿Qué hizo Einstein? Utilizar su And inteligencia. this is a crucial point. He observed the natural world. Y este punto es crucial. Él observó el mundo natural And he identified laws. y identificó leyes. You know, he then sort of worked them out, then put them down, codified the laws, and then presented them. Observó las leyes, las estudió, las validó y luego las presentó, las expuso. And this is a crucial point. He didn't make up the laws. He didn't make up reality, did he? Esto He es, identified it. He saw it and then presented it. esto es un punto crucial. Él no se inventó las leyes, no las creó. Él simplemente las observó, las describió, hizo una presentación de That's ellas. exactly the Buddhist approach. Eso es exactamente el acercamiento, el planteamiento So budista. the first thing we say is, oh, well, don't be ridiculous. How can you prove a past life? So on and so forth. Lo primero que decimos es, no sea ridícula, ¿cómo vas a probar que has tenido Yeah. vidas pasadas? But in order to understand the principle of the Buddha being the same as Einstein, using his intelligence and observing the world, observing beings, we have to remember that he's got this much subtler level of mind that they have discovered well before him. Pero para poder aplicar este mismo principio de observación que aplicó Einstein a la realidad, que fue el mismo procedimiento de análisis de Buda, debemos comprender el nivel de sutilidad mental que Buda aplicó en So este caso. basically, Buddha's view is there are trillions of consciousnesses, minds. La visión de Buda es que hay miles de millones de This is observation. conciencias, This is observation. eso es su observación. And the term in Tibetan is very tasty. I think in English we translate it as sentient being, but the word in Tibetan is very nice. It's semchen, mind possessor. So there are trillions of mind possessors. Cuando hablamos de miles de millones de conciencias, ¿no? El término tibetano es muy interesante porque es literalmente semchen, algo que en ocasiones veréis traducido en castellano como seres sintientes, que es mucho menos adecuado. Very nice. I like that translation better. Me gusta mucho más el término tibetano. Trillions of mind possessors. Humans are a tiny percentage. Semchen significa poseedores de conciencia, poseedores de mente, por eso hay He's observed miles de that millones. their consciousnesses are not physical. Y Buda también observó que las conciencias no son They físicas, don't come from a creator. no provienen de un creador, They don't come from parents. ni de los padres. O It comes from parents, no problem. Tu cuerpo proviene de tus padres, seguro. Your genes, your DNA, the chemicals, they come from your parents. That's physical. Tu cerebro, tus genes, tu ADN, el componente físico, eso no hay discusión. But not your consciousness. Pero no tu Not the conciencia, actual cognitive process itself. no el proceso cognitivo mismo, Not the thoughts and feelings and emotions. no los pensamientos, las sensaciones, Not las your tendency emociones, to be a murderer or a kind person. no tu tendencia para ser un asesino o una persona amable, Not your tendency to be good at piano or football. no tu tendencia para ser buena al piano o al fútbol. These are one's own. Estos son tuyas. And from this bigger picture point of view, this plays a massive role if you really start to practice Buddhism, because you're owning what's in here as yours. Y esto es una perspectiva fundamental si empiezas a practicar budismo, porque asumes que todo lo que te ocurre está aquí, es tuyo. So of course the obvious question is, if your parents don't give you a mind, and if you don't come from a creator, well, where did my mind come from? Entonces la pregunta obvia es, si mi mente no proviene de mis padres ni de un Dios creador, ¿de dónde viene? Well, the Buddha's view, the Buddha's observation, it's a continuity of mental moments. Think of it like a river of mental moments. La observación budista es que la mente es como un río de momentos mentales, You can have un the term continuo. mental continuum. Es un continuo mental. So if you tracked your thoughts and feelings and emotions back second by second, you'd end up inexorably right back to the first second of conception in your mother's fallopian tube. pudieras- Joined the egg and sperm. Si pudieras trazar hacia atrás la continuidad de tus pensamientos, llegarías invariablemente a ese momento inicial de concepción cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. So the second before conception, En el momento antes de la egg was in concepción, daddy's body, sperm was in daddy's body. cuando el óvulo estaba todavía en el cuerpo de la madre y el But espermatozoide this en el cuerpo del padre, continuity, this river of mental moments, pero esta continuidad, este río de momentos mentales tracks it back to a second before that. sigue In that hacia river of atrás, mental moments. hasta el segundo anterior a la concepción. And the Buddha's observation is a few weeks before that was in a previous body. Y
Y hacia atrás, y la observación del Buda es que semanas antes estaba en otro cuerpo. All this is dealt with in great depth in the literature, you know. Eso se explica en la literatura budista en gran detalle. It's not just some hippie trippy idea made up in the 1960s by the hippies. You know. No es una idea que se inventaron los hippies en un trippy estupendo en los años 60. Esto es... So basically, you know, and so the law, we're not going to, maybe not going to go into this here, we'll do this tomorrow, this natural law that runs these minds, or if you like, the natural law within which our minds run, or the natural law that governs our mind, is called the law of karma. Y la ley natural, aunque en esto abundaremos mañana, la ley natural que opera en nuestra mente, o dicho de otra forma, la ley natural en la que nuestra mente funciona, la que gobierna nuestra mente, es la ley del karma. Yeah. And the essential point there is that, you know, every millisecond of what we think and do and say La clave es que cada milisegundo de lo que pensamos, decimos o hacemos programs your mind. programa tu mente. You know very well if you start to practice music, Y sabes muy bien que si empiezas a practicar música, everything in your mind in relation to music, you program your mind with that knowledge, don't you? It's not surprising to us. estás con todo lo que piensas, con todo lo que elaboras en tu mente en relación a la música, estás programando tu mente para llegar a ser una buena When you música. play the piano, Y luego eres capaz de so tocar el you know, piano. you create the musician. Es decir, tú has creado a esa You really understand música. that. ¿Comprendes eso, no? Well, Buddha says the same about being a happy person or a suffering person. Pues Buda dice lo mismo sobre el ser una persona feliz, una persona Every sufriente. millisecond of what we think and do and say, everything we think and then do and say in here produces the person we become, whether suffering, neurotic, or happy, or whatever. Cada milisegundo, constantemente lo que pensamos, sentimos y pensamos, decimos y hacemos, aquí está programando, está generando la persona que vamos a ser a continuación. And of course, Buddha's talking from life to life. Y Buda además lo vio en vidas sucesivas. The main point I'm saying here, Pero el punto fundamental que estoy to diciendo, listen to this information. porque tienes que escuchar esta Where does this come información from? y preguntarte To the Buddha, de dónde proviene, quién le reveló este conocimiento. Nadie. he used his own common sense and observed. Él utilizó su propio sentido común en la observación. So then basically, like with Einstein, he's telling you, this is what I found to be true. Entonces, lo que dice igual que Einstein, esto es lo que he encontrado que es cierto. This is my findings. Estos son mis And if hallazgos. you want to find out for yourself, then you follow my methodology. It's pretty obvious. Si quieres encontrarlos tú también, si quieres validarlos, utiliza mi metodología, eso es obvio. Buddha's basically presenting his findings Buda presenta sus hallazgos about what is happiness and what is suffering and its causes. sobre qué es sufrimiento, qué es felicidad y cuáles son sus causas. And given that we don't want suffering and do want happiness, Y teniendo en cuenta que nadie quiere sufrir, solo he quiere says, it's my methodology. dice, esta es mi By metodología which you, honey, para ti, it's up to cariño. you. Es, Don't just believe it. You don't just believe 1 + 1 is 2. That's kind of foolish. depende de ti, cariño. Esto, tú no tienes no tienes que creer en esto, pero tienes que sumar uno y uno, ¿no? Y ver So you que, go one step at a time, y ir paso a paso, listening, escuchando, analyzing, analizando, supervising, internalizando, practicando proving to yourself each step of the way. y luego incorporándolo en tu vida, ¿no? And as the Dalai Lama points out to us Western people, modern people, Y como su santidad el Dalai Lama nos dice a at las some point in a your, occidentales, at some point in your following Buddha's methodology, you actually find that he's wrong, then of course you reject him. y si en tu práctica budista encuentras en algún momento que estas enseñanzas están equivocadas, por supuesto que las debes rechazar. This approach we understand perfectly. We call it science. A esto, este acercamiento, este análisis lo entendemos perfectamente en la neurociencia. So completely addicted to the view that religious philosophy is coming from on high, can't be proved, so your only choice is to believe it. Pero tenemos esta adicción tan fuerte a la visión de que si es un pensamiento religioso tiene que venir de un creador de ahí arriba y no es contrastable, no es algo validable, simplemente hay que creérselo ya. Listen, there's nothing wrong with believing something. No hay nada malo con creer en You algo. can believe 1 + 1 is 2. Puedes creer que uno y uno son dos. But if a mother tells you to go shopping and buy her 5 oranges, you can't because you don't know how to count. Pero si simplemente te lo crees y tu madre te dice que vayas a comprar 5 naranjas, no vas a poder porque no sabes contar hasta 5. The believing is fine, but it won't get you far. Creer está bien, pero no te va a It's to have liberar. experiential knowledge. Necesitas la experiencia del conocimiento. So the way I like to put it is, you take this approach just as you would science, just as you would any theory you're looking at as your working hypothesis. Mhm. And it's not being grand to say that, it's intelligent. Trata este conocimiento o esta información como harías con una información científica, ¿no? Trátala como tu hipótesis de trabajo, no des nada por sentado.
Even the simplest piece of information, like 1 + 1 is 2. La más pequeña parte de información, como 1 y 1 son 2. If you've never heard it before, Si nunca lo hemos oído antes, you can't prove that it's right. no puedes probar que es cierto. So what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? You have to hypothesize it. Tienes que hacer una... Well, let's see how 1 + 1 is 2. Vamos a ver cómo o si 1 y 1 son realmente 2. Be open to the possibility, Tienes que abrirte a la posibilidad de que así and then you sea. prove it or disprove it. Y entonces, ¿lo pruebas o lo It's refutas? exactly the same here, but it's one step at a time, you know. Esto es exactamente así aquí, pero paso a paso. Okay, it's that background. Bien, esto es la base. So now let's look at the way Buddha describes what's inside our mind, and what is, if it's true that what is inside our mind is the source of our suffering and happiness, we better learn to know which bits cause happiness and which bits cause suffering, so we can do the job Y ahora of vamos a getting ver, rid of suffering and getting happiness. claro, cómo describe Buda los contenidos de nuestra mente. Y si es así, nos interesa tener muy claro cuáles de esos contenidos, qué partes nos causan felicidad y qué partes nos causan sufrimiento, porque solo así vamos a poder hacer el trabajo, dado que solo queremos ser felices y no queremos So sufrir. this model of the mind is like deceptively simple. El modelo budista de la mente es extraordinariamente simple, In the sencillo. soup of emotions inside our head, thousands of thoughts a second, we know that. Tenemos estas super emociones y miles de pensamientos por segundo, sabemos We can esto. divide all of it into 3 categories. Y todo eso lo podemos dividir en 3 You categorías. know, the neurotic, unhappy, disturbing, distressing states of mind. Los estados mentales neuróticos, infelices, Uh, ansiosos, such as estresantes, depresivos, attachment, anger, anxiety, depression, jealousy, low self-esteem. We all know these. We're intimately familiar. apego, ira, ansiedad, celos, depresión, arrogancia, ¿todos los conocemos? We're intimately familiar with them. Estamos íntimamente relacionados con estos. And then the second lot, Pero la segunda we categoría know these too. también los conocemos. Love, compassion, kindness, generosity, forgiveness, self-confidence. El amor, la compasión, la amabilidad, la bondad, la autoconfianza. The second we hear these words, En el segundo en el que escuchamos recognize. estas palabras, las the reconocemos. second we hear the first lot, we know they're miserable. En el momento en el que escuchamos las emociones de la primera categoría, sabemos que nos No- causan sufrimiento. Nobody says, oh, Robina, you know what? I was anxious yesterday. It was just great. Nadie dice, oh, Robina, ¿sabes? Ayer tenía un montón de ansiedad. Buah, estaba genial, me sentía genial. Or I was with my boyfriend yesterday. He was so depressed and it was so fantastic. Wow, ayer me dejó mi novio y estaba tan deprimido, era fabuloso. None of these are horrible. Sabemos que eso es The horrible, second ¿no? lot, El- you know, you don't say, oh, she was a so loving, kind person. She was so boring. No. En el segundo punto, en el segundo grupo, tú no dices, ay, es una persona tan These- amable, these o sea, es súper aburrida. These words, which are the substance of Buddhist psychology, are almost too simple for us because we use all these complicated words now. As soon as there's another mental illness we discover, we put it in Greek, don't we? So, Ujú. you know, psychosis, neurosis, all these Greek words. As soon as we make them all Greek, I don't know why. I don't know what's wrong with Spanish or English. Esta descripción budista puede sonarnos tan simple ante nuestra tendencia a complejizarlo todo que hasta puede que no nos las tomamos muy en serio, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, que se define una nueva enfermedad mental, enseguida la nombramos con nombres griegos o con cierta grandilocuencia, ¿no? Psicosis, neurosis, da igual que sea inglés o español quien esté hablando, ¿no? Siempre le damos nombres I'm rimbombantes. joking, but it's true, isn't it? A ver, estoy un poco terminando, ¿no? Pero creo que es cierto. So these words that we're using here, they're very simple. Love, compassion, anger, jealousy. Estas palabras que usamos aquí son muy sencillas, ¿no? Amor, compasión, And these celos. are the terms that Buddhism uses. Y son los términos que utiliza These Buda. terms from this first lot, they would say, that, you know, simply speaking, they say they're the negative states of mind, Y en este primer grupo, básicamente, se definen como estados mentales negativos or non-virtuous. o no The virtuosos. second lot, positive or virtuous. En el segundo bloque, virtuosos o positivos. Now, we don't like that in psychology. I think it sounds very judgmental, doesn't it? We don't like to use those terms. Pero no nos gusta eso en la psicología porque parece que lo que es, tiene un elemento de juicio, ¿no? But with this Buddhist analysis, they're not judgmental. They're a clear definition of how these states of mind work. Pero este análisis budista está lejos de hacer cualquier juicio moral sobre estos estados mentales, porque lo que hacen es describir exactamente And cómo why, funcionan. essentially, the first lot are the cause of our suffering.
y explican por qué básicamente el primer grupo es la causa de nuestro And therefore, sufrimiento why we harm others. y por tanto cómo dañamos a los demás. And the second lot are the source of our happiness Y el, and seg- why we then help others. y el segundo grupo, que es la fuente de nuestra felicidad y también la base sobre la que beneficiamos, ayudamos a los demás. So let's look at these unhappy ones. Vamos a hablar de los infelices, de los negativos. Because the first emphasis in Buddha's teaching is called the Four Noble Truths. Porque la primera enseñanza de Buda fue las 4 nobles It's the verdades. first teaching he gave. La primera enseñanza que dio. And these truths, well, the truths aren't noble. They just call them, it's really the four truths or facts for the noble ones. This term they use referring to those who experience the truth of this. En realidad son las 4 verdades o los 4 hechos evidentes para los seres nobles, los seres que han tenido una experiencia directa de la vacuidad. So the first one is that there is suffering. La primera dice, hay sufrimiento. And Buddha's got 3 levels of suffering, Y Buda habla de 3 niveles de each sufrimiento, being more subtle, more nuanced than the previous. cada uno más sutil que el anterior. The second thing, there are causes of suffering. La segunda noble verdad son las causas del The sufrimiento. third is it's possible to get rid of suffering and its causes. La tercera es que es posible eliminar el sufrimiento y sus causas. And the fourth is the method, how to do it. Y la cuarta es el método para So conseguir it's quite esto. straightforward. Esto es muy directo, muy claro, ¿no? The key cause, there's a bigger picture point of view about karma. We'll go into this tomorrow, I think. It's our topic tomorrow. Aquí hay una perspectiva mucho más amplia si introducimos el karma, de eso hablaremos mañana, pero el punto clave... Yeah. No, I think I'll mention it just briefly here to help understand. Bien, no obstante lo voy a mencionar aquí brevemente para que nos ayude a I comprender. don't know what that word means in Sanskrit, but I've heard it means action. I don't know. No sé bien el significado de esta palabra en sánscrito, pero creo que significa acción. This law of karma is called law of cause and effect. La ley de karma en realidad es la ley de causa y efecto. And this is the crucial difference again between the Christian teachings and the Buddhist. Not to criticize one or the other, but just to see the difference because they're quite radically different. Y esa es una diferencia radical entre las enseñanzas cristianas y las budistas. Sin criticar una u otra, es básicamente establecer que esta es una diferencia I fundamental. know that when I was a Catholic and if I committed a sin, if I did a negative action, Cuando yo era católica y si cometí un pecado, si hacía una acción negativa, I learned that it's wrong, and I verified this with my Jesuit priest friend. yo aprendí que eso estaba mal y lo verifiqué con un amigo jesuita que I said, tenía. what makes it wrong? Why is it wrong? Yo le pregunté, ¿por qué un pecado es algo? He said there's some Negative. aspect of natural law. If you say killing is wrong, a sin, there is some aspect of natural law that people don't like getting killed. He agreed with that. Él dijo, no obstante, o yo le argumenté que, bueno, hay un aspecto como de ley natural en cuanto a que, por ejemplo, matar está mal porque nadie quiere que le maten. Y él hasta ese punto coincidió con But the eso. main reason it is a sin, the main reason it is called wrong, called negative, is because God said not to do it. Pero desde la definición del jesuita, el principal motivo por el que una acción se considera un pecado o una acción negativa es porque está en contra de la voluntad de Dios, Which is reasonable if there is a creator. lo cual es razonable si consideras que It's us. Él es el jefe. If your mother says don't do that in her household, Claro, si tu madre dice no hagas eso, tontaina, we know her answer when you say why not, y sabemos su respuesta si le preguntamos, ¿y por qué no? because I say so. Porque yo te lo digo, ¿no? We know Yo digo that's eso. true. It's mummy's law. Claro, esa es la ley de la mamá. That's Ella es what la ley it que- is. Pero esa no es la visión budista. From these fundamental things like killing and stealing and lying and harming, they're natural laws for the Buddha. Nothing to do with the fact that he says, the same as Jesus. He's got a list of 10 don'ts, just like Jesus has. Porque para Buda, matar, mentir, robar, etcétera, etcétera, son negativas porque responden a la ley natural de que nadie quiere que le maten, que le roben, que le hagan daño. Y eso es lo que establece sus prohibiciones, igual que Jesús estableció las 10 acciones que no puedes hacer, ¿no? Los razonamientos. This Buddhism will call this a very dualistic view. Buda le llamaría esto una visión muy dualista. Because even if you're not religious, Y esto no es religioso. what we think is wrong in daily life Lo que pensamos que es erróneo, negativo en la vida diaria, is because mummy said not to do it. cuando consideras que He said not to do it. The judge said, the police say, the government say.
Consideramos que una acción es negativa porque lo ha dicho papá o mamá o el policía y en cuanto lo hace, guilty because we're checking to see who saw us do it, now we're going to get punished, isn't it? en That's how cuanto, we feel. We've made up this view, Buddha says. y cuando cometemos una acción negativa, lo primero que hacemos es sentirnos culpables y vigilar si alguien nos ha visto y nos va a castigar o nos podemos salir de rositas, ¿no? Esto Buda dice que es una visión que nos hemos creado. But for the Buddha, killing and stealing, for example, are wrong, are negative actions because they harm others. Para Buda, matar o robar, por ejemplo, son acciones negativas porque dañan a los demás. Really natural law. Y eso es solo una ley natural. He happens to be kindly pointing it out to us. Y es bueno que But nos the crucial point muestre, is ¿no? when it comes to karma, Pero el punto crucial aquí en lo que se refiere a Buddha's view, his observation, la visión o la observación budista, every millisecond of what I think, y segundo de lo que what pienso, goes on in my mind, lo que está pasando every millisecond, en mi mente, cada milisegundo, even before I speak or act, antes de que hable o que actúe, programs my mind. eso programa mi mente, I say sows seeds in my mind. establece, siembra semillas, por They don't ejemplo, go astray. y no se pierden. Programming is a good concept. Y lo de programar es un buen So concepto aquí. like I say, we know it when it comes to simple things like practicing music. Y como el ejemplo que daba antes, ¿no? Lo entendemos a la hora, por ejemplo, de ganar en la música. Theories, which is mental. It's mental. They're thoughts. Primero aprendo la teoría, que son pensamientos, es una And I think cuestión and think mental. and think and think them. Pienso y pienso y pienso y pienso. Program my mind with them, Programo mi mente con estos pensamientos which produces the musician. que produce el músico. karma. música. Eso es We karma, just don't call it that. pero no lo llamamos así. And all Buddha's saying is that's exactly what it comes when it comes to suffering and happiness. Y lo que dice Buda es que básicamente eso es lo que sucede, así es como funciona nuestra mente en lo que se refiere a la felicidad y el sufrimiento. You create the musician. Creas a ese músico o You a esa create the música, happy person. igual que creas a una persona You feliz, create the suffering person. igual que creas a una persona que sufre. Because everything you think, let's say it's like every day you think, you're angry, depressed, jealous. I mean, you're in the universe, we've all got this. Claro, imagina que todos los días te sientes enfadado o enfadada, deprimido, celoso. Continuing in programming our mind with that, even just right now, can only produce suffering. Right now, we know that. Si hacemos eso continuamente, estamos programando nuestra mente de forma que solo podemos experimentar sufrimiento, ¿sabes? Eso. More misery. Y vivir de forma, pues eso, Just your miserable, ¿no? mind. Just your mind. Es solo tu mente lo que ocasiona eso. And then on the basis of this, we know we say things and do things that usually end up harming others. Y en base a esto, a cómo nos sentimos así, sabemos que decimos y hacemos cosas que dañan a los demás. So this is what produces us. Eso es lo que And nos of course, produce. the Buddha's view is long term. These seeds will ripen in the future as well as suffering. Y claro, con la visión budista es a muy largo plazo, vemos también los resultados de esto en vidas futuras. The tendency to keep thinking those things, Las tendencias a seguir pensando de esta manera. the experience of having other people, if you harm others, other people to harm you. Las experiencias que sufrimos a partir de haber hecho daño a los demás, tenemos tendencias a que los demás nos devuelvan ese daño, ¿no? Personal states of mind are the source of our suffering. Estos estados mentales personales son la Short-term base de nuestro sufrimiento and long term. a corto plazo y a largo plazo. Second lot, El segundo grupo, la segunda categoría, programming our mind with kindness, love, compassion, self-confidence, pro- produce a happy person. programa nuestra mente con amor, con compasión, con bondad, con autoconfianza. Esto produce una persona feliz. It almost seems too simplistic, doesn't it? Eso ¿cómo? Too simplistic. Seems Puede resultarnos como demasiado simplista esto, ¿no? And our problem, of course, is because we are totally convinced that my mind is not the main source of my suffering. Y nuestro problema, We think that. That's too shocking for us. claro, nuestro problema es básicamente que estamos convencidos de que nuestra mente no es la fuente fundamental de mi felicidad o de mi sufrimiento. Todo esto que estamos escuchando ahora es sorprendente. It's the outside world. Es el mundo ahí fuera. The food, the person, the event, the La, weather, the politics. la comida, la situación, No, the la exercise. persona, el gobierno, lo que sea. And now bad things do happen. We all know that. Bad things do happen. Claro, y sabemos que hay cosas malas que ocurren, ¿no? But the Buddha is saying the main role, the main role in our happiness or suffering isn't played by the outside, but is played by our mind. Ujú. El papel fundamental en nuestra felicidad no lo juegan los factores externos, lo juega nuestra propia mente. And in a way, we're shocked by that. Y eso es un shock, ¿no? The first thing we think of is when Buddha says, well, Mike, if say Fred, my boyfriend, punches me in the nose, Claro, si Buda dice, un ejemplo, ¿no? Fred, mi novio me pega un puñetazo en la nariz.
And then the Buddha is saying, well, you know, your anger is the cause of the suffering, Robina, here, right this minute. Y Buda diría, la ira que sientes es la causa de tu sufrimiento. It's too shocking for us. Esto es What are sorprendente. you doing? ¿A qué, I am allowed to be angry. Look at what he did. We say like that. ¿A qué te refieres, Robina? Le diríamos, yo tengo todo el derecho a sentirme enfadada. Mira lo que me ha hecho. It sounds shocking when we say it. Eso es cuando si nos respondemos Because it's our blame. asombroso, porque queremos We culpar. hear it like that. Él se lo merece. But all Buddha is saying is, Pero lo que dice Buda es, and I think we know this is our own experience. y lo podemos comprobar en base a This is nuestra saying, propia you know, if you can experiencia. change something, please change it. Si puedes cambiar la situación, cámbiala. But what if you can't? Pero ¿qué pasa si no la puedes cambiar? This is the point. You know. Aquí está. This is why I always use my experience, my examples of my friends in prison. Y para explicar esto un poco siempre utilizo los ejemplos de mis amigos o mis amigas en prisión. Always, what's happened? Oh, one woman, especially this American woman I met a few years ago called Sunny. Un I caso, always quote this woman. un caso muy especial es una persona que conocí una mujer en prisión hace muchos años que conocí que se llama Sunny. Hippie, hitching with her hippie kids and hippie husband back in the 70s in Florida. En Florida en los años 70 ella era hippie con su marido hippie Got picked up by two guys. y recogieron que estaban haciendo autostop a dos tipos. And they got stopped by the police. Luego la policía les The guys killed the police and blamed the hippies. Estos dos tipos mataron a los policías y les echaron la culpa a estos dos So hippies. they were on death row, you know. Y los condenaron Totally innocent. al corredor de la muerte. You know, she lost her kids. Ella perdió a sus Her hijos. parents died, so her kids got given to the state. Los hijos se quedaron con los abuelos, pero los abuelos murieron también. Así que Husband was las relaciones executed. sociales, su marido fue He went to ejecutado. the execution and his brains burst into Tenía flames. que asistir a la ejecución. Como le quemaban en la silla eléctrica el cerebro a su marido, literalmente. After another. You know. Una pesadilla detrás de otra. He wrote a memoir. Ella escribió una And I was memoria. still astonished by this woman. Yo todavía estoy alucinada por esta mujer. She's not a Buddhist. She had no particular spiritual path. Ella no tenía ningún camino espiritual particular. But she said many things. But one thing she said was, De at some point I realized I couldn't change anything. entre las muchas cosas que dijo, destaco una. Ella dijo, en un momento dado me di cuenta de que no podía cambiar nada. She lived in a cell 23 hours a day, years on end with a Bible. They gave her a Bible. That's it. Vivía recluida en una celda 24 horas al día con una Biblia, que es lo único que le permitían tener. She said, but they couldn't take my mind from me. Pero ella dijo, ellos no podían arrebatarme mi propia She said mente. many things, but the thing she says, and it still blows my mind. Y dijo muchas cosas, pero esto me alucinó completamente. So you can imagine what was in her mind, right? Imagina lo que... Rage, despair, grief, loss going out of her mind with, you can't even imagine the suffering. Imagina Can't even imagine it. lo que pasaba, la rabia, la desesperación, la desesperanza que pasaría por su mente, eso es inimaginable. So she said, I couldn't change anything. Entonces ella dijo, no puedo cambiar But nada, she said, and then she said, they didn't take my mind from me. pero dijo, no pueden quitarme, arrebatarme So, mi and I mente. knew, that's what she said. And I knew, this is hard to hear, I knew I had to take responsibility for what was in my mind. Y entonces llegó a la conclusión, esto es difícil de entender, dijo, entendí que debía hacerme responsable de lo que estaba sucediendo en mi mente. I mean, this is actually straight from Buddha's teachings. She's not a Buddhist. Y ella no es budista, pero esto es directamente las In a enseñanzas de sense, Buda. this is all Buddha is saying. Porque esto es todo lo que dice Buda. We have this incredible ability Tenemos esta habilidad to increíble change our thoughts. para cambiar nuestros pensamientos. I think, you know, there's a type of psychology called cognitive behavioral therapist. Terapia cognitiva Variations of it. o variaciones. Tiene que ver con esa... Who is the best cognitive behavioral therapist on the planet? I would suggest. Esto que podría considerarse como una terapia cognitiva desde el punto de vista de la terapeuta de la psicología moderna, ¿no? Esto es la mejor terapia cognitiva que existe desde mi punto de vista. So she knew these people were doing these outrageous things to her. Ella Totally inappropriate. sabía que estas personas le habían hecho esas cosas horribles She a had ella. no view of karma. She didn't think like that. No hablaba de karma, no tenía ni Nothing idea de like that. karma. She didn't have a view of God or anything. Tampoco era católica, no pensaba en Dios ni nada de eso. But the only way I can put it is she had this incredible emotional intelligence Pero la única forma que yo me lo explico es que ella tenía esta increíble inteligencia emocional that enabled her to know that the anger here que le permitió saber que la ira was aquí not anger. era suya. The action of accusing her of murder wasn't hers, La acción de ser acusada injustamente no era suya. but her anger was hers. La ira sí, era Her suya. despair was hers. La The desesperación, jealousy, the grief, the rage, los celos, la rabia, el dolor, hers. eso era lo que le estaba And she doliendo. knew she could change them. Y supo que podía cambiar. This is incredible.
Eso es increíble. I mean, look at when we are accused of one tiny thing. Miren, cuando te acusan de algo minúsculo, Almost impossible to think you can change. It's not my fault. What do you mean? It's my husband. He's slurping his coffee. What do you mean I should be patient? sí, enseguida reaccionamos. ¿A qué te refieres? Es mi marido, está sorbiendo el café y eso me molesta un montón. ¿Cómo no me voy a enfadar? So she served 23 hours a day, Él estaba en su propia celda one nightmare after another. 23 horas al día, antes dije 24, una She didn't change overnight. She had to work incredibly hard on herself, Claro, like year after year. ella no cambió de la noche a la mañana, tuvo que trabajar consigo misma She increíblemente. learned yoga. She had developed her own methods. Aprendió a hacer yoga, ha practicado sus propios métodos de But meditación changing her thoughts. para cambiar sus She had to give pensamientos. herself permission for 5 minutes to be completely enraged, screaming. Dice que se daba permiso a sí misma durante 5 minutos al día para gritar como loca, soltar toda And su she would rabia. stop Pero en ese and momento go back to paraba her inner work, you know. y volvía a su trabajo I interior. mean, I can't get over this woman. No puedes. I mean, it's really, I was astonished by it, you know. Yo estaba absolutamente. It's such a good example because it's Maravilloso. exactly what Buddha is saying. Me parece un ejemplo maravilloso porque esto es exactamente lo que We dice have that Buda, ability. We have that ability. que tenemos esa habilidad. So why wait till you've been accused of murder before you start? Entonces, ¿a quién se le ocurriría esperar a que te acusen injustamente de asesinato para empezar a trabajar con tu mente? Start with your husband slurping his coffee. Empieza ya, cuando tu marido empieza a sorber el café y eso te molesta. So the skill here then, if what goes on in here is the source of my pain, and if what goes on in here can be the source of my happiness, then it's very evident I need to sort out what's going on in here so I can do the work. Entonces, si entendemos que lo que esté pasando aquí es la fuente de mi sufrimiento e de igual modo es la fuente de mi felicidad, pues ya está, tengo que entender que de alguna forma tengo que aclarar todo lo que está And pasando. the trouble is we give equal status. We don't divide all of our thoughts and feelings. We can divide them into these two categories, but we don't do this in modern psychology, I think. Escuchamos que podemos dividir todos nuestros pensamientos, etcétera, en estos 3 apartados, ¿no? Pero no es así como lo establece la psicología moderna. So, therefore, we have to become familiar with what's inside. Tenemos que familiarizarnos con lo que nos pasa dentro. And that's very simply what's behind this technique of the Buddhas, this brilliant technique called single point of concentration. Y eso es muy, se ejemplifica muy bien en esta técnica maravillosa desarrollada de que hemos hablado antes, que se llama la concentración en un punto, la concentración I unidireccional. mean, to get that end result, the way they describe it in the text, you need to go off to the mountains, give up sex, drugs, and rock and roll for several years. It'll take you. It's a really intense, incredibly difficult thing to do. Claro. But it doesn't mean we can utilize the idea of learning to focus our minds. Para conseguir ese increíble nivel de concentración, la concentración en un punto, según los textos clásicos, necesitas irte a la montaña y abandonar el sexo, las drogas y el rock and roll durante 7 años y enfocarte absolutamente en esa práctica para conseguir ese nivel de concentración. No obstante, aunque no lleguemos hasta ahí, sí que podemos utilizar esta técnica desde ahora mismo para trabajar en nuestra mente. Yeah. So then let's just look at some of these states of mind that we confuse, the negative ones and positive ones that we mix together like a big soup. Vamos a observar algunos de estos estados mentales positivos y negativos que confundimos, que lo que tenemos en nuestra mente es una especie de sopa donde está todo mezclado. Buddha's understanding of this thing called attachment is quite profound in Buddhism. It's not the way we use the word at all. El Buda tiene un conocimiento muy profundo del apego, que no es una palabra que utilicemos habitualmente. You know, for Buddhism, this is this kind of really unhappy feeling of not being enough, not having enough. Para Buda, el apego es esta sensación muy desagradable de no tener suficiente o de no ser Your suficiente. mother didn't teach you. La- You're born with it. Tu madre no te lo ha enseñado, tú has nacido con ello. Dissatisfaction. Esa So insatisfacción. therefore emotional hunger comes for something you think is missing, A partir de ahí surge este hambre emocional, de la sensación de que siempre te falta algo. and then you search for it, and guess what? Among the sense objects, what else? The world. Y luego buscas eso que te falta, ¿dónde? Por supuesto, en los objetos de ahí fuera, And los then objetos que attachment tus sentidos. exaggerates the deliciousness of the cake or the boyfriend, Y entonces tu apego exagera lo delicioso de ese pastel o de ese chico, exaggerates the role of the cake and the boyfriend in your happiness. exagera el papel que puede jugar el pastel de chocolate o tu novio en tu propia felicidad. And because it's unrealistic, Y como eso no es real, it's a fantasy, es una fantasía, because it's not reasonable, no es razonable, it's not seeing things clearly, no es pensar con have claridad, a fantasy, es una fantasía, always leads to disappointment. pues It always leads to siempre lleva a la decepción. It's like you've got a $50 note, euro note, but you're convinced it's 500. Es como tener un billete de 50 euros que crees que es de 500.
You're so convinced, you've seen it for so long, you're convinced it's 500. Lo has visto durante tanto tiempo, estás convencida de que son 500 euros And you go to spend it. y lo vas a What do you gastar. think? Of course, you're going to be bitterly disappointed every time. Claro, cada vez que intentes gastarlo, te vas a So decepcionar. attachments like that exaggerates El everything, apego es así, distorts everything. exagera, And it's coming from emotional hunger. lo distorsiona todo porque And proviene de everybody's nuestra got it. ansia, hambre emocional. DVD. Y todo el mundo lo tiene, lo tenemos Makes me primordialmente inscrito de manera, It's unhappy. es neurótico, es infeliz. So then next to it, you've got love. Let's just say love. Junto a eso tenemos el amor, That's in the positive heading. el amor en la So categoría positiva, you've got your boyfriend. usando Got your boyfriend. a tu novio, de ejemplo. And both of these are together. Y todos estos We think they're the same thing. están juntos y pensamos que es lo mismo. There's all this emotional neediness. Siempre está nuestra Somebody necesidad, who found somebody who loves you. que no puedes You know, soportar que alguien no te quiera. he looks divine. Ese novio parece divino His job is to make you happy. y su trabajo es hacerte feliz. If you saw just the attachment, if you had mainly attachment and not much love, Si solo tenemos o fundamentalmente tenemos apego y no mucho amor, you'd be a vampire. You eat him for breakfast and chuck out the bones. vas a ser Yeah, un another vampiro, te lo vas a comer para desayunar y vas a escupir los huesos. So luckily we have some love to calm it down. Afortunadamente tenemos un poco de amor también para calmar ese apego. So love is virtuous. El amor es virtuoso. It's connected to the other person. El amor es conectar con esa otra persona. It's delighted in his happiness. Es regocijarte de su felicidad. Spacious, Es espacioso, calm, calmado, pleasant. agradable. Attachment's like a maniac. No es un We just think maníaco. they belong to each other. They belong. This is normal, we say, you know. Que nos pertenecemos el uno al otro. Eso es So if you have any happiness in that relationship, it's not because of attachment. cualquier felicidad que consigamos en nuestra relación no es debido al apego, It's because of love, es debido al amor, kindness, la- patience, a la amabilidad, a la paciencia, al perdón, a la generosidad, compassion. a la We compasión. kind of know this, you know. Sabemos esto. The problem is in our culture, I think, and psychologically in the neuroscientific view, we just assume all these are part of a normal person. El problema es que en nuestra cultura, desde la psicología y la ciencia, asumimos que todos estos componentes son parte ineludible de una persona normal. And when we hear that Buddha says you can get rid of the first lot, Y cuando escuchamos que el Buda dice, tú puedes eliminar por completo toda esa primera that's its categoría, point. que ese es el He has punto fundamental, direct experience. basado en su propia experiencia This directa, stuff is not at the core of your being. este grupo no es la parte fundamental de tu You ser, want to dig deep down pero para eso tienes que profundizar to the mucho surface level of your hasta el mind, nivel más sutil de la to mente unpack and unravel it all, y revelar todo eso rid the mind of it. y eliminar toda esa This basura. view does not exist in our culture. Esta visión no existe en nuestra cultura, You go to neuroscientists and tell them they'll think you've got to cut a piece of your brain out. porque la neurociencia diría, ¿qué quieres? ¿Cortar en partes tu cerebro o amputar partes de So tu we give cerebro? equal status, don't we, to these two parts of our mind. Entonces, consideramos que, o sea, estos dos estados, dos categorías forman parte de So nuestra in this sense, he's mente, more radical in his view. pero la visión de Buda es mucho más That we can radical, gradually lessen and eventually long term get rid of the first lot. porque dice que puedes poco a poco ir reduciendo las emociones, los estados emocionales hasta el final And develop to perfection the second lot. y poco a poco ir desarrollando hasta la perfección todos los componentes de la segunda categoría. That's not our view in the world. Esa es la visión In del fact, mundo. it sounds weird, De hecho, suena raro, ¿no? but this is Buddha's approach. Okay. Pero esto es el análisis de la And Sunny, she's not a Buddhist, she's not a Christian. She's out of prison now, pensar en we Sani, que no talk, es you know. budista ni cristiana, ahora está fuera de la prisión but she just somehow was able to understand this. I can never get over it. y fue capaz de entender esto, ¿no? Es algo que, Ujú. en fin, que me sigue maravillando. I knew I had to take responsibility for what was in my own mind. Yo supe que debía hacerme responsable de lo que estaba pasando en mi propia mente. The action of accusing her wasn't hers, La acción de que le acusaban no era suya, you know, because she knew she didn't do it. porque ella sabía que no lo había hecho. And the usual way we are, isn't it, Y la forma habitual en la que is that when respondemos we're a esto, accused of something we didn't do, cuando nos acusan de algo que no hemos hecho, anger's natural. creemos que la ira We'd say it's natural. es natural, ¿no? And Natural. what we mean is you'd be weird if you didn't have that. De hecho, pensamos que sería raro no sentir ira como respuesta. I remember reading at the same time as reading about Sunny, about some other guy on death row, also innocent. También he leído sobre otro tipo en el corredor de la muerte que era inocente Who'd be what we would call normal.
que sería una persona lo que llamamos He normal completely lost his mind. y perdió completamente la He would chaveta. rage daily, screaming, "I did not rape and kill that woman," you know. Y se pasaba el día gritando como loco, yo no violé y maté a esa mujer. So, yeah, I mean, just to hear that he could change his mind, if you said that to him, or you suggested it to his lawyer, perhaps you can tell him he can change his mind, you'd be accused of like being evil. Y si aquí pudieras sugerir que esta persona sería capaz de cambiar su mente, si le dijeras a su abogado, por favor, dile que él puede transformar su mente, serías acusada de malvada. This is the point that Sunny got, Y esto es el punto que sí que entendió which Sunny, happens to be Buddha's view. que sucede que es la visión The budista. action out there is one thing, La acción ahí fuera, lo que te ha pasado es una cosa, and what goes on in your mind is another. y lo que pasa aquí es otra. But the feeling we have La sensación, la emoción que is not a single choice. is not a single I have choice. no choice Okay, but to pensa- be angry. I have Pensamos que no no choice tengo but to be otra jealous. opción más que sentir celos o Now, que we give ira. total power to the outside. Eso es poner todo el poder a lo que pasa That's afuera. how we suffer so badly. Así, por eso sufrimos tanto. We can hear that. Lo It's a vemos. tremendously powerful thing to do. Y esto es, darle la vuelta, esto tiene un efecto That's why when poderosísimo. Sunny is so extreme. It's such an incredible example. Por eso el ejemplo de Sunny es tan extremo, ¿no? So so then we have to see the difference. So even just briefly, like I said, attachment and love are completely different parts of our mind. Y bueno, hemos hecho un repaso muy somero, ¿no? Pero el ejemplo que he dado, ¿no? De el apego y el amor están completamente mezclados en nuestra mente. Mixed together like a big soup, aren't they? Están mezclados como una gran sopa. And we recognize this dissatisfaction. Reconocemos que hay We insatisfacción. recognize the emotional hunger. Reconocemos esa ansia We emocional. recognize this hunger to be seen and heard and approved of by the boyfriend. Reconocemos el hambre de que nuestro novio nos valide, nos reconozca, nos And the escuche, possessiveness that comes. y la posesividad que surge a partir de ahí. You know, and then when of course he doesn't fulfill your attachments por supuesto, needs, Cuando tu novio no satisface tus necesidades, the jealousy, la ira, los celos, esto lo sabemos, we just assume it's normal. pero asumimos que es normal. And what we mean by that is that you just can't change it. Y lo que significa, en realidad, es que creemos que no podemos cambiar. When we're really caught up in it, Y lo que causa nuestro... we think, what do you mean I should change? He is the one who's wrong. Pensamos, ¿de qué va? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que tengo yo que cambiar? Es él el que está actuando mal. So it's true. Sunny was harmed by other people, there's no question. Es cierto, a Sunny los demás le hicieron mucho daño. She knew she couldn't change it. Y sabía que no podía cambiar a los demás. Like a miracle, she knew she could change her mind. Pero como un milagro, ella sí que entendió que And sí what's podía interesting? cambiar. Lo que es interesante aquí es Her accepting that she could change her mind su aceptación de que podía cambiar su mente and learn to give up the anger, the rage, the despair over, over y que time. podía abandonar con el tiempo la desesperación, la ira, la rabia. Weak and passive. Eso no significa que era alguien débil o pasiva. She never lost her sanity. in other Nunca words. perdió su The sentido. other guy, he lost his sanity. Mientras que este otro ejemplo, este tipo perdió, She lost her sanity. pero ella nunca perdió su salud And mental. she never stopped working on her freedom. Ella, de hecho, nunca dejó de luchar por su libertad. But the other guy couldn't lift a finger to do anything for his own freedom because he'd lost his mind. El otro hombre del ejemplo no podía ni mover un dedo por su propia libertad porque había perdido la cabeza. This is not critical. Y esto no This is compassion. esto no es crítico, Because this is why we suffer. es compasión, porque Because we así don't es think we can como change our mind. subimos, porque pensamos que no podemos cambiar nuestra mente. So don't wait till you've been accused of murdering 2 policemen, okay? No esperes a que te acusen de haber matado a 2 polis. Start with the small things. Empieza ya con cosas pequeñas. But this is part of our problem in our culture, I think, too. Pero este es el problema en nuestra cultura. You know. So let's look a bit more attachment than this other one. Attachment is the first one. Vamos a hablar de el apego es el primero. What it talks about 3 poisons, this cute phrase, 3 poisons. Aquí hablamos de en general, en este marco de enseñanzas de los 3 venenos, There's like this hierarchical relationship between que them. tienen una relación jerárquica entre ellos. There's this root ignorance, they call it, like ego grasping, this primordial wrong sense of self, I. La aflicción raíz, que es esta Not ignorancia affliction, not affliction. de... Wrong sense of self. La ignorancia primordial, que es un sentido del yo equivocado, erróneo. Just to be separate, concrete, set in stone.
Que hace que sintamos que hay aquí un yo separado, concreto, escrito a piedra. Its main voice is this emotional hunger attachment. La principal voz de este ego es este hambre, este ansia emocional. And this attachment is like fragile child in there. Y este apego es como un niño muy frágil It only wants the nice things. que solo quiere las cosas agradables. Can't handle anything but the nice things. No puede soportar nada que no sea agradable y bueno. This is second by second. Y esto es así, cada segundo. And what that means is it can't handle what I don't want. It only want what I want. ¿Y qué Totally significa? self-centered. Que no puede soportar el que le suceda lo que yo no Yeah. quiero. Solo puede estar bien con las cosas So then what agradables. happens when it doesn't get what it wants, which is 1,000 times a day, ¿Qué ocurre cuando, entonces, lo que pasa cuando este pequeño ego frágil no consigue lo que quiere, o sea, 1000 veces al día, that's the third poison, y este es el tercer, aversion. la aversión? So bare bone states of mind, Son los estados mentales más básicos, attached with más this concept, descarnados. when it gets what it wants, cuando el apego consigue lo que quiere, you greet it, oh, that's delicious, you grasp at it, you know. se aferra a todo, oh, esto es delicioso, quiero más. When you get what attachment doesn't want, Pero cuando el apego consigue lo que quiere, you push it away, like panic attack, aversion. No, it's wrong. lo separas. Ataque de pánico, aversión, no, esto The está mal. strong expression of aversion is anger, Una fuerte expresión de la aversión Yeah. es la ira, shouting and yelling. como gritar, chillar. The milder level is like frustration, Un nivel irritated, mediano annoyed, es la- upset, La frustración, la molestia, la irritación, la disconformidad, anxiety. la What do you think ansiedad. anxiety is? ¿Qué es la ansiedad? Anxiety is worrying about the things that you want won't happen, or worrying about the things you don't want will happen. La ansiedad es preocuparse porque no vayan a ocurrir las cosas que quieres que pasen o que vayan a pasar las cosas que no quieres que ocurran. Attachment causes us to be, in English we call it a control freak. El apego hace que seamos unos frikis del control. Attachment wants to dominate everything, control everything, Queremos controlar, dominarlo to make it todo, what we want. para hacer que todo sea lo que yo Because we quiero. can't cope with what I want. We can't Porque no- cope with what I don't want. Porque no podemos soportar, no podemos lidiar con lo que nos ocurre que no queremos. So attachment gets what it doesn't want 1,000 times a day. El apego no o se enfrenta a lo que no quiere 1000 veces al día. Don't wait till you're accused of murdering 2 policemen. Entonces, no esperes a que te acusen de haber matado a You 2 stub polis. your toe. Empieza cuando te tropiezas y te golpeas el pie. Attachment sitting there assuming everything will be lovely. El apego está sentado ahí pensando que todo va a ser maravilloso. Suddenly stub your toe. Y de pronto te golpeas. Pain arises. ¡Ay, dolor! And aversion arises. Y luego la aversión surge. Te enfadas. Husband slurping his coffee. Tu marido sorbiendo Annoyed, you know. pero un sonido que molesta. Annoyance is just mild anger. La molestia es solo The una trouble is we don't ira know. suave. Go. Es la molestia es solo una pequeña ira. The biggest complaint, Mild anger. the Yeah. biggest complaint I get from everybody in other countries, because I can't speak anything but Australian, the biggest complaint I get is I don't let the poor person talk, you know. I jump on top. I'm sorry. La principal queja que recibo en otros países cuando me están traduciendo es que no hables cuando tu traductor está hablando. But he's pretty good at it. He's good at it. He can shout and yell, kind of, just Sí. like me. He's good. Pero él hace lo que puede. So anyway, if you see our thing in our, I think generally speaking, many of you are therapists. Vale, imagínate que vas al... If you're a therapist, Ok, eres un terapeuta, una and I come terapeuta. to you and say, oh, you know, I got annoyed with my husband this morning. He slurped his coffee. Y yo te digo, oye, fíjate, me molesto un montón con mi marido que se ha puesto a sorber el café esta You tell mañana. me to shut up and go home. Y tú me dirías, cállate la boca y vete a casa. Like one want to kill him. Y vuelve cuando quieras matarle. So we leave it until it's too late to go to our therapist. Para actuar esperamos a cuando ya es demasiado tarde. Annoyance and irritation are mild aversion and they build up. Pero la molestia y la irritación son pequeños, son estados iniciales que se van acumulando. If you're a more quiet kind of person, Y si eres una persona más calmada, más callada, it builds up and builds up. los vas acumulando y acumulando. And one day you are inert in bed and can't get up because of depression. Y un día acabas en la cama sin poder moverte, sumida en una depresión. If you're a more volatile person like me, Si eres una persona más airada, como yo, one day I will kill him. yo lo mato. You understand? No lo digas. Then we think we've got a problem.
Ahí entonces decimos, tengo un problema. Yeah, I mean, Buddha's giving us these simple techniques of like some basic concentration to step out of your head for 3 minutes in the morning, 5 minutes in the morning, to focus on your breath, to train your mind to stay on one thing. You bring that to bear in your daily life. And then when you hear the slurping coffee, you don't roar out to him, you catch it. That's a bit of anger, Robina. Shut up. It's just a slurp. You deal with it then. Problem solved. Pero para tratar esto, el budismo nos da toda una serie de técnicas muy sencillas, muy practicables. Por ejemplo, cada mañana 3 minutos o 5 minutos de establecer la concentración, la atención plena en la respiración, por ejemplo. Practicamos eso y luego llevamos esa práctica a lo largo del día, de forma que cuando tu marido empieza a sorber el café y te descubres irritada, antes de gritarle, me cago en lo que sea, directamente con esa práctica de prestar atención a lo que te pasa, enseguida en los estados más iniciales has detectado esa irritación y entonces es fácil trabajar con ella y eliminarla. I use this example, which sounds so corny, but it's really very realistic. Utilizo este ejemplo que puede parecer un poco chorra, pero es algo muy realista. You know, in our world, we have brilliant techniques to prevent problems. En nuestro mundo tenemos brillantes técnicas para evitar o para prevenir We problemas. don't wait for our house to collapse before we bring in the builder. Claro, no queremos que nuestra casa se nos desmorone encima. We don't wait for the wheels to fall up at 150 kilometers an hour on the, whatever you call it in this country, autostrada or something. No esperamos a que las ruedas de nuestro coche se nos revienten cuando vamos a 150 kilómetros por hora por autovía. We take care of our body. We take care of our teeth. We have maintenance. We have preventative. Cuidamos de nuestro cuerpo, cuidamos de nuestra dentadura, tenemos conductas preventivas, tenemos mantenimiento. But I'm sorry, we really do not have maintenance and preventative of our mind. Pero lo siento, no aplicamos ningún mantenimiento, ninguna prevención a nuestras Else and blame everybody else. o lo vomitamos todo culpando a los demás, We suppress and deny. o nos suprimimos el yo. But nothing escapes, you know. Pero ni nada escapa a So esto. just simply don't mystify meditation, right? Simplemente 5 minutos de This is de this first meditación. level is a practical technique that causes you train yourself to just stop being absorbed in your thoughts for 5 minutes, you know. You're unconscious. You watch the breath. You're stepping back for a few minutes just to train yourself to stay. You can't help but hear your crazy thoughts, and that's good. Esta técnica tan sencilla de aplicar durante 5 minutos, escapar de estar de esta maraña de pensamientos constantes, salir de aquí como poniendo tu atención en la respiración, simplemente. Los pensamientos van a estar ahí detrás dando vueltas, pero tú simplemente mantienes tu atención en la respiración. Capacity to be conscious, which you're training on your cushion for 5 minutes. Y esa capacidad de ser consciente que entrenas cada día sobre tu cojín durante Bring that down to the kitchen in the morning afterwards. la llevas, después de eso la llevas a la cocina. So instead of being just mindless and vomiting out the angry words to the kids or the husband, Y entonces, en vez de gritarle a tu marido cuando te molesta, you catch your thoughts first. descubres, atrapas, ¿no? Pillas a tus pensamientos antes. We talk about emotions, okay? Aquí hablamos de emociones, ¿verdad? Emotions are when the body's involved. Pero las emociones se producen cuando ya el cuerpo está We implicado. have to learn to become conscious beneath the emotions, beneath the physical. We have to listen to the thoughts, the scripts in our head. There's constant stories raging on in here beneath the emotion. Tienes que aprender a escuchar no las emociones, sino los pensamientos que subyacen antes, por debajo de las emociones, el guión que están constantemente escribiendo tus pensamientos. A eso debemos prestar atención, ser conscientes. Of course, it's a long-term job, Claro, es un trabajo a largo plazo, but it's possible. pero es posible. Because it's, as Sunny said, they were my thoughts. Porque como Sani dijo, estos son mis pensamientos. Anyway, I'm talking a long time here. Any questions? A ver, llevo mucho tiempo hablando. ¿Hay alguna pregunta? Any questions of any description? Any kind? Come on. Oh, Cualquier I'm sorry. Pregunta, comentario, si hace falta. 7:30. What time did we revisar start? algo. 7 o'clock or 7:30? Hemos 7 o'clock. 7 we started. Yeah. Oh, I'm so sorry. Look, an hour and 20 minutes I've been talking. I'm so sorry. Llevo 1 hora y 20 hablando sin parar. Lo siento mucho. Questions? Come on. Venga, va. Animarse. Any other questions? I don't care. Animaos. Anybody? Anything at all? Start the ball rolling. Cualquier pregunta de lo que sea. Nothing.
Nada. Don't be embarrassed. Say anything. Que nos Start dé, it all. que nos dé vergüenza. You can talk, you can tell. Venga. ¿Eh? Okay, one good. question. Come on. Go on. Y rápido, gracias. Me lo pego. Una pregunta. Tú has dicho que siendo católica, Dios está en todos los lugares y no es una, o sea, lo que yo he entendido, a ver, en mi ignorancia, es como que el budista puede entender a Buda y el católico no puede entender a Buda, a Dios, porque es creer o no creer. You say something like, well, in reference when you mentioned when you were a child and you couldn't understand how God could be everywhere. Right, no? exactly. So this is an example of, from your point of view, we can understand Buddha, but Catholics, for example, they cannot understand God. It's just a matter of faith. This would be a difference between I see, but Catholic or the Buddhist, okay, I understand. So the Buddhist view, okay, no. So we can understand it as a Catholic. We can understand the theory. No, Okay, a ver, we understand the theory. Let me tell you. podemos, como católicos o católicas, podemos entender la teoría. Yeah. So I gave a talk. One time I was asked at the Catholic University in Melbourne, where I come from in Australia, they asked me to give me a talk at a conference, right? Una vez di una charla en una universidad en Melbourne, en Australia, una universidad católica, Yeah, and I didn't know what to talk about. y no tenía ni idea de lo que iba a I hablar. went there that morning, I looked up the dictionary for the definition of God. Y esa misma mañana busqué en el diccionario la definición de Dios. So it said 3 qualities: Y dice, alguien que tiene 3 cualidades: wisdom, sabiduría infinita, infinite compassion, compasión infinite infinita, power. poder infinito. I thought, well, that's interesting because they're the same qualities that the Buddhists would say a Buddha has. Y yo dije, bueno, esto es interesante porque estos son las 3 This cualidades. is the long-term result, okay? Esto es como el resultado a largo plazo. It's seen that every being has that potential. It's not just one being at the top Okay. who has it. The Buddha would say every being has that potential. Buda, una de las cosas que observó es que todo el mundo tiene el potencial de tener, Yeah. desarrollar esas 3 cualidades, no solo el único Yeah. ser superior. To develop this consciousness of ours, Desarrollar esta conciencia nuestra perfection, literally. hasta la perfección, literalmente. And anyway, my talk to the 20-minute talk was the similarities between the definition of God and Buddha. I don't know if the Catholics liked it or not. Y but mi that was my talk. 20 minutos en esa universidad fue sobre las similitudes entre la definición de Dios y de Buda. No sé si le gustó a los católicos. So, okay, so your consciousness is not physical. Entonces, tu conciencia no es física. So then you think about it, consciousness, if it's not physical, then how can it be confined by space or time or matter? Entonces, piensa, si la conciencia no es física, ¿cómo puede estar definida por tiempo, espacio, So the etcétera? view is that right now our consciousness is like stuck in this body, you know? La visión budista es que ahora mismo nuestra conciencia está como Because the ego estancada en este cuerpo. and ego neuroses pollute our consciousness, Que el ego y todas nuestras neurosis narrow our consciousness. contaminan, neurotizan nuestra Our conciencia. capacity for cognition is very limited. Nuestra capacidad cognitiva ahora es We live limitada. at a gross level of mind, Vivimos en un nivel muy gordo de mente, conceptuality and sensory. a nivel solo conceptual y sensorial. Buddhists would say we have this much subtler level Pero Buda dice, tenemos niveles mucho más that we can sutiles access and develop. que podemos acceder y desarrollar. As you progress on this Buddhist path, Y mientras progresas en este camino budista, lessen and lessen the neuroses, reduciendo la neurosis, which are what limit you, que es lo que te limita, eventually become incredibly clear in the way you see everything, into a level of clarity that we can't even imagine. finalmente puedes llegar a tener una visión tan clara de todo, o sea, con un nivel de claridad que ahora mismo es You see the inconcebible. past, you see the future, you see the minds of others. Ves el pasado, el futuro, las mentes de los You demás, go beyond ego, más allá de, llegas a ir más allá de compassion for every being as if they were you. compasión infinita por todos los seres como si fueras tú misma. This is what Buddha says is the capacity of all beings. Y esto es lo que dice Buda, que es la capacidad de todos los So seres. when you're like that, Cuando eres así, your consciousness will exist wherever there is existence, logically. cuando eres así, tu conciencia existirá donde quiera que haya existencia. That's how they talk. Así es So como, that's like God is everywhere, same idea. y esto es igual que la idea de que Dios está en todas partes. To say like this, I mean, it seems to me wherever you turn on the human planet, go back as far as you like in history, human beings have really worked hard in trying to understand the meaning of life. We try that, don't we? Mires donde mires en la historia de la humanidad en este planeta, ¿no? Los seres humanos siempre se han esforzado por comprender cuál es el sentido de la vida. Of course, all the modern materialist philosophers just think all the religious ones are a load of rubbish and stupid, don't they? Los filósofos materialistas modernos piensan que todo el pensamiento religioso es basura. How rude, we should criticize anybody. How rude.
Pero eso es que falta de educación. Humans are trying to work out the meaning of life. I have great respect for every one of them. Qué rudo, a ver, miles de años preguntándose sobre el significado de la vida. Sí, Yo tengo mucho respeto por todas esas visiones. These people have seen similar things. They've investigated similar ideas, Y muchas de esas similar personas experiences. han llegado a obtener visiones muy similares, han generado ideas muy parecidas a partir de tener experiencias similares. Obviously, also differences as well. Pero, por supuesto, también hay diferencias. I'm just talking. Okay. Understand? ¿Sí? I like thinking about these things, not because I'm so holy. I just, for whatever reason, I like it. No es que no estoy intentando dar como una visión sagrada, no quiero que haya In un one of my razonamiento sisters, detrás. 6 sisters, one of my sisters, we joke about it. She has never had any of these thoughts in her entire life. She couldn't care less. God, reincarnation, Buddha. She just likes to be a nice person, and she is a really nice person. She's got lots of good ethics and loves to help people. That's all she cares about. So it's amazing. We're all different people, aren't we? Tengo 6 hermanas y me hace mucha gracia que tengo una hermana que jamás en la vida ha pensado nada de este tipo en absoluto. No obstante, es una persona encantadora, bondadosa, estupenda. No veo ningún problema en eso, ¿no? Yeah. Anyway. Yes, sweetheart. Talk to me. Okay. Yes. Go on. It's okay. You talk. The next one. It's okay. Go. Go. No, que pensaba que había alguien antes. Bueno, voy. Go to the point. Voy. Ahí. Muy práctica la pregunta. Muy bien. Estamos en el punto en el que tu boyfriend o tu husband está absorbiendo el café, te molesta, descubres el pensamiento, lo ves, ¿qué haces después? ¿Qué haces con ese pensamiento molesto? ¿Cómo lo trabajas para que no...? Okay, a very practical question. You are in the kitchen and your husband or boyfriend or whatever is slurping the coffee. What do you do at that very moment when you detect? So he's your husband and he has a habit to slurp his coffee. It's not as if it's just one day. Claro, This aquí is the background, isn't it? Claro, tu marido solo bebe el café, pero no es algo que ha pasado un día, no, es todo el tema. Tiene que ser. He's not doing it just to be mean to you. Y tú sabes que él no lo hace para He's molestarte. enjoying his coffee. Simplemente está disfrutando de su café. It happens to be that it irritates you. Pero lo que sucede es que te irrita. Your attachment didn't get what it wanted. Es decir, tu apego no consigue en ese momento lo que This is the quiere. drive underneath us. It's called attachment. Y esto es lo que nos It's gobierna. kind of nervous. Attachment is nervous and worried and only wants nice things. El apego siempre está nervioso porque solo quiere que todo sea perfecto. You're not consciously thinking, I only want nice things. It's just a default assumption. No estás pensando conscientemente, solo quiero que me And pasen cosas buenas. your attachment doesn't get what it wants. Es una asunción por defecto. Y en el segundo en el que el apego no consigue lo que quiere, Aversion arises. la aversión surge. Irritation. La irritación, We la all know molestia. that. Todos So sabemos it's esto. small. Es pequeño todavía. So it won't be the first time you've heard it. No será la primera vez que te pasa. At the beginning, when you're in love with each other, Al principio, cuando estáis enamorados, you laugh about it. Oh, darling, don't slurp your coffee. And of course, he wants you to keep loving him, so he'll try and stop, won't he? claro, tú te reías, oh, cariño, no solvas el café, jajaja. Y él, claro, para complacerte, pues intentaba no solverlo. Second time, that's when you start to hate each other. Pero claro, la 42ª vez que lo sorbe, empezáis a odiaros mutuamente. Because, you'll get annoyed when he farts in the sheets instead of the toilet. Porque tú eres, te molestas un montón cuando deja la cagada ahí, When he snores. cuando ronca, He doesn't put the toilet seat down. cuando He puts his dirty socks on the floor. cuando deja la taza que va a Each other because he's trying to murder you. a mis de las... There's the baby things. There's the little things. It starts like Claro, this. está bien, está bien. This. Y todas estas son cosas menores, minúsculas, lo sabemos. Es ahí cuando hay que empezar a trabajar. Culture, we think it's really good. We call it sharing. En nuestra cultura pensamos que es muy bueno, le llamamos a eso algo así como compartir. I mean, it sounds so noble. Sharing. Y suena I'm just sharing my thoughts, dear. suena tan noble. Cariño, te voy a compartir lo que pienso. See to tell him to not do this and not do that and not do this. Decirle, no hagas esto, no hagas esto, otro, no hagas esto, no hagas esto. I think that's normal. Porque pensamos que It's normal. y es normal. Sometimes Y a veces está bien. working on our mind, Trabajar taking this job seriously. en nuestra mente y tomar en serio este trabajo. You'll catch it. Lo pillas, tú You know he does this. You know in advance. You know it's going to happen, and you practice catching it before it's too strong.
tú sabes que te va a pasar, que cuando lo escuches te molestas, entonces tienes que atraparte antes de que sea muy grande. Annoyance is saying, how dare he do that? I don't like it. That's what it's saying, isn't it? Annoyance. It's anger. La molestia te está diciendo, ¿cómo se atreve a hacer eso? No me gusta, no lo quiero. When it's small, you can catch it Cuando es pequeño y lo descubres, and you argue with it. discutes con ese It's okay, pensamiento. Robina. Está bien, Robina. To try and find there's a multitude of approaches. Puedes tratarlo de muchas maneras, ¿no? One is, you can just learn to not resist it. It's hard. Una forma de hacerlo, por ejemplo, de reaccionar es precisamente no reaccionar, aunque es muy difícil. To argue with it, it's a thought. Anger is a thought. Tienes que discutir con ese pensamiento. La ira es un pensamiento. Patience La paciencia is greeting it. Le da la bienvenida And try to see it differently. y tratas de verlo de forma distinta. That's what Sunny tried to do. Eso es lo que Sunny estaba haciendo. She said, I decided I'm not a prisoner, I'm a monk. I'm not in a cell, I'm in a cave. I mean, that's dramatic reinterpretation. Ella dijo, Sunny está presa en el corredor de la muerte. Yo no soy una presa, soy una monja o un monje. Y esto no es mi celda, es una cueva de meditación. Eso es una interpretación radicalmente distinta. But the trouble is we assume that we assume it's set in stone. El problema es que asumimos que la ira está grabada en piedra. It is annoying. Es molesto. And the only way I'm going to feel better is when he stops. Y la única forma en la que me voy a sentir mejor es cuando él pare. I mean, do you understand? ¿Entiendes? I mean, these are the tiny things. And that's what makes up relationships. And that's when eventually the straw that breaks the camel's back. It's not when he goes and murders you. It's just these small things that build up. Son estas cosas pequeñas las que a veces pueden minar la relación entera con el tiempo si se acumulan. Y son con estas cosas tan minúsculas con las que realmente podemos empezar a trabajar. I don't know. It's hard work. It's as small as slipping his coffee. It's hard work, but it's possible. Es un trabajo duro, es un trabajo muy duro, pero es posible. I mean, yeah. But I mean, I admire you all. I became a nun. I know if I had a husband, he'd be a dead husband. Claro, a ver, yo os admiro a todos. Yo me hice monja porque sé que si me caso, mataba a mi marido seguro. I mean, even I saw someone before, even when I was a little girl, and at school, went to the convent, and the girls would talk about what we're going to do when you grow up. Cuando yo era niño, iba a un colegio de monjas y las chicas hablábamos de lo que íbamos a hacer cuando fuéramos mayores. They said they're going to get married. Y ellos decían, yo me voy a casar. I wouldn't say anything. Yo no decía nada. I thought the idea of living in the same house and in the same bed every day with another person, that was too much for my mind, I'm sorry. Porque yo pensaba en la idea de vivir en la misma casa y dormir cada día de mi vida con la misma persona en la misma cama, era insoportable. I know there are good things to it. Sí que hay cosas buenas en esto. Eso es lo que me dice la gente. We're human beings. Somos seres humanos. That's why I think you should be like the aristocrats and have your own bedroom. Porque, bueno, yo tendría como un aristócrata, ¿no? Tendría mi propia... Intelligent. Eso es algo muy inteligente. You pick your nose and fart in your own bed, and then you look pretty when you want to go to your husband's bed and get him all excited and go back to your own bedroom again. That's very intelligent. Claro, cuando quieras tener sexo, te pones guapa y vas a buscarle a su habitación, lo tienes y luego te vuelves a la tuya tranquila. Eso es lo más inteligente. Somos seres humanos. Fall in love with somebody. Cuando te enamoras de alguien. She loves all of you. Claro que if you can every day just fart and pick your nose and look ugly and miserable, I mean, he's a human being. I'm not trying to be sexist or anything here. Pero si ves como en el día a día, ¿no? Si ves todo su aspecto ya fuera de toda esa, y lo ves como alguien, pues eso, gordo, que se mete el dedo en la nariz, alguien normal, ¿no? Se te cae el enamoramiento. ¿Nos estamos comunicando aquí o qué? Got to be a bit respectful to each other. No, pero a ver, tenemos que ser respetuosos. It's Kelly, that Hollywood actress, It's Grace Kelly, okay. So of course I have to look beautiful. People have to look at me. Claro, Grace Kelly decía, por supuesto que tengo que parecer preciosa, la gente tiene que mirarme. Eso es muy agradable. Anyway, I'm just talking here. A ver, solo estoy hablando. Anybody else? ¿Alguien más? Yeah. Go on. Who else? Go, sweetheart. Yes. I have a question. So, do I do Spanish or English? Yeah. So you're talking about we're humans, but then you're saying we're trying not to have these negative feelings.
And so what's the end? Trying to work with they're there. So trying to work with it. And don't forget the reason is because you don't want to be miserable. It's not holistic. It's not moralistic. It's first for our own sake. First for our own sake is an incredibly important point. Before you keep going, tell them that in Spanish, please. Sí, Tell them. has comentado que como seres humanos vamos a intentar no tener... I shouldn't have them, but knowing I've got them and seeing how they cause me miserable, Yeah. I want to work with myself because they're flexible. That's the Claro. point. Has For planteado, first my own sake. ya, el inicio de la pregunta era, has dicho que como seres humanos vamos a intentar no tener emociones o sensaciones desagradables o estos... Un momento, esto no es una visión moral y no debemos sentir estas cosas. Básicamente, no las debemos sentir Yeah. porque nos hacen sufrir y no queremos sufrir. No es una visión moral, es un hecho. So then, question. ¿Ok? Correct. So it's impossible not to feel them because we're human. So what would be your advice moving forward? So I recognize that the slurping makes me angry, but in the world, you have so many things That's coming right. at you all the time. That's right. So she was in a cell, the woman talked Yeah. about, and she didn't have any outside except her and her mind. But as a normal person going out, you know, someone, Yeah. what Well, this is why I don't know if my okay, I question understand makes that. I understand. So where do you start? What you're Mhm. saying, isn't it? Bueno, ¿formulo yo tu pregunta o la dices tú al resto? Sí, era como siendo humano siempre tienes estos estímulos que te van a hacer, o sea, sentir emociones negativas. Y aquí decimos que podemos Put the mic. Listen. Oh, yes. Dejar de sentir las emociones negativas, pero al final es imposible, virtualmente imposible, dejar de sentir las emociones negativas. Entonces, ¿cuál es su advice? Yeah, What is your- Okay, in other words, what you're saying is, and this is how we all are, this is how we're brought up. We've got a mind, we don't look inside it, we live in this external world, and according to our personality, we're going to respond. Angry, jealous, Mhm, unhappy, mhm. depressed, and we just kind of take it for given. This is who I am. We Uh-huh. take it for granted. Mhm. There's no idea that we can work with it. And that's first, I think that's how we're brought up pretty much these days, isn't it? That's our culture. That's our culture. Tu planteamiento o lo que establece nuestra cultura es que nacemos, nadie observa su mente, nadie se mira hacia adentro, básicamente nacemos con una determinada tendencia, personalidad y demás que nos va a hacer reaccionar de una determinada manera ante los estímulos externos. So here we Eso are, es lo único en lo que nos enfocamos, en lo que nos pasa afuera, nadie va a mirar. so here we are taking the Buddha's view that what goes on in our mind is the main source of how I navigate my life, basically. Entonces aquí si incorporamos la visión budista que lo que dice es que lo que está pasando dentro de mí, lo que yo siento y demás, es la fuente principal de Yeah. mi felicidad. There's a nice analogy that a bird needs two wings, Hay una hermosa analogía de estas, las dos alas de un pájaro, wisdom and compassion. la sabiduría y la So the compasión. compassion wing is often what attracts people to a spiritual path. La compasión a menudo es lo que atrae a la gente a un camino espiritual. We want to help others. Queremos ayudar a los People demás. really mean that. La gente realmente siente eso. Which is, in the way they structure the levels of practice. Pero en la forma en la que el budismo estructura los niveles de práctica, Compassion is more advanced. la compasión es más avanzada. So you've got to help yourself first. Primero tienes que ayudarte tú. So that's the wisdom wing. Y eso es So el ala that's de called la wisdom. sabiduría. It's odd, but it's because these unhappy emotions, the things we know, anger, depression, jealousy, and blah blah, they're plain. They're very disturbing. They make me miserable. But what they also do is blind me from seeing things clearly. I see my own projections. When I'm angry, all I see is my own projection. When I'm full of attachment for Fred, all I see is a divine angel. I can't see reality at all. We're living in la la land. One, being disturbed, but two, being quite ridiculous. We can't see clearly. So as I work on my own mind, you become more clear, more wise, literally. Y That's why it's called the wisdom wing. el ala, por así decir, de la sabiduría, que puede sonar un poco raro ese nombre, se refiere a que todos estos estados mentales negativos no solo nos hacen sufrir, no son la causa de nuestro sufrimiento, sino que además nos ciegan a la realidad, nos imponen una visión distorsionada, perturbada de lo que está pasando ahí fuera. Hacen que vea a mi novio como alguien perfecto y que viva en la tierra del La La Land, cuando en realidad eso no es sino una exageración de lo que está pasando ahí fuera. En ese sentido, lo que hacen es bloquear una visión clara de la realidad. So the wisdom wing is what I'm describing here.
Y a lo que quiero llegar aquí. Learning to become intimately familiar with my own mind. La sabiduría tiene que ver con aprender What's in there? a trabajar con mi propia The mente, emotions, a los pensamientos y a las emociones. the thoughts that inform the emotion. Los pensamientos que forman lo que generan las So normally emociones. I don't notice I'm angry until the words vomit out my mouth. Normalmente cuando yo noto que estoy enfadado es cuando las palabras de ira ya salen de mi boca. You know, or for you, if it builds up and you become depressed. Oh, I must be depressed. It's too late. We only notice when it's too late. O si no lo manifiesto al final, cuando acabo deprimido por todo lo que he reprimido, y pienso, So that's why I'm "Oye, saying estoy this- deprimido, ya es muy tarde". The practical application of this particular brilliant skill La aplicación is práctica, central in Buddhist practice. La aplicación- Single pointed concentration. práctica de esta habilidad brillante que es esta meditación en If el you just- punto, If you esta don't start simply, concentración en un you punto, sit down, you get yourself comfortable, and you decide you're going to sientas. focus. And an example would be on the sensation at at the nose. te sientas confortablemente y decides que vas a seguir, por ejemplo, las sensaciones de la You respiración en decide aquí. to anchor your mind to the breath. Y decides anclar tu mente a la And what you're respiración. training yourself to do Y lo que te estás entrenando a is hacer not just be lost in your thoughts. no es perderte en tus pensamientos. You're going to just watch that one thing. Simplemente vas a observar una cosa Determined, just for a few minutes. I'm con going to watch that. determinación durante unos Inevitably, minutos. inevitably, if you're really being trying to be very alert, you wander off and then you bring it back to the breath. You wander off, you bring it back to the breath. You're training yourself to stay on one thing. The benefit of that is that your thoughts are continuing. Their crazy thoughts are there, but you see them more vividly. You Pero hear them more vividly. inevitablemente lo que va a suceder es que te vas a separar de ese objeto de tu meditación. Y lo que haces es devolver la atención a tu objeto. Te vas a volver a distraer y regresas la atención a tu objeto. Esa es la práctica, en eso consiste. Lo que vas a conseguir con eso es que los pensamientos que van a continuar, ya no estás enmarallada con ellos. Lo que vas a hacer es los vas a poder ver de forma más vívida Yeah. mientras estás Now, observando la there's a respiración. practice even before that. Hay una práctica todavía anterior a esta. The very first level of practice, which sounds so boring to us, El primer nivel de práctica, y esto puede que nos resulte muy aburrido, control the servants of your mind. controla a los sirvientes de tu Your mente, speech tu and palabra your body. y tu cuerpo. I mean, we might not go around killing and stealing too many A lo things, mejor no vamos por ahí matando y robando la but our cosa, ¿no? speech is totally out of control. Pero nuestra palabra está totalmente fuera de We control. let out anything we feel, Podemos, en fin, soltar por la boca de cualquier cosa que say pensemos, the ¿no? opinions about the politicians and these people and those people. Sobre los políticos, sobre esta We peña. don't have control of our speech. No tenemos control de nuestra palabra. We mightn't think we lie, but we're speculating endlessly about what is real, what is not, what is true. A lo mejor no pensamos que estamos mintiendo, pero estamos especulando continuamente sobre lo que es cierto o no, esto o lo otro. And of course, if we get angry easily, Y nos enfadamos fácilmente. get out the mouth. Y soltamos todo. So eso, you ¿no? possibly control your mind if you can't control the servant of your mind. ¿Cómo puedes controlar tu mente si no eres capaz de controlar a los When sirvientes it de tu comes mente? out of our mouth, it's sort of evident, but we don't join the dots. Cuando algo sale de nuestra boca ya es evidente que ya no lo podemos What comes out of your controlar, ¿no? mouth is what's in your mind. Pero lo que sale por la boca es lo que está en tu mente. And our trouble is we don't look at our mind. Y el problema es que no observamos la mente. And then we only know what we're thinking when it comes out the mouth. Por lo tanto, solo lo detectamos cuando ya ha salido por la boca. Completely absurd. Eso es absurdo So completamente. there's incredible practices in our daily life. Una de las prácticas más increíbles en nuestra vida diaria Slurping the coffee example. es con este ejemplo de sorber el café. Shut your mouth. ¡Cállate la boca! If we, in one day, didn't say one negative word, one critical word, this is weird for us in our culture. Who do you think would be the beneficiary? First, yourself, but second, everybody in the house, you know? Si durante un día no dijéramos nada negativo, nada crítico por nuestra boca, por así decir, eso es algo impensable en nuestra cultura. ¿Y quién sería la primera persona beneficiada de eso? Tú o nosotras, ¿no? Y So más allá de la- you do your 5 minutes in the morning, Entonces, si haces esta and you práctica, decide, okay, I'm going to watch my body and speech like a hawk today. durante 5 minutos y además decides que hoy voy a vigilar mi cuerpo, mi Knowing palabra, the kids are there, knowing hubby's there, sabiendo que whatever, los niños o el papá o lo que sea están ahí, knowing the cars on the road, knowing the people that work to be there, sabiendo, knowing the dangers that are coming. sabiendo que la calle va a estar llena de coches y en el trabajo tengo un montón de compañeros, en fin, And que you está make todo- decisions. pero tomas decisiones. Sort of drown in the misery yet again. No te ahogues, no te dejes llevar por la Make a miseria. decision.
toma una I'm decisión. going to watch my speech. Voy a observar You la get out of palabra. attention when you're in control because you've decided I'm going to watch my speech. Cuando You don't say that normally. lo has decidido y llegas a la cocina, ya llegas con esa decisión. No, no funcionamos así normalmente. Catch it in your mind before it comes to the mouth. Y entonces, además, vas a atrapar ese pensamiento en tu mente antes de que salga por la boca. Es muy, It's conscious. es un It's trabajo conscious muy duro, pero es factible y es una práctica consciente. We know the terrible suffering that comes from speech at work and especially in families. Sabemos el terrible sufrimiento que proviene de lo que decimos, ¿no? En el trabajo, en la familia, sobre todo. With 7 siblings in my family. Éramos 7 hermanos y My hermanas. sister died last year, so it's only 6. Una de ellas murió el año pasado, así es que quedamos 6. Very similar, all bossy girls. I mean, my one brother at the end, my poor brother, but 6 bossy girls first, like me. Éramos 6 chicas y luego mi hermano. All, clever, bossy, action people. Todas inteligentes, mandonas, gente de acción, Nice people too. pero gente agradable, gente buena, sí. And as a family, we'd fight. Y Kids, my mother had 8 babies in 9 years, como familia nos peleábamos siempre. Mi madre tuvo 7 chiquillos en 9 años. So anyway, when we were kids, we all fight. Cuando éramos niños o niñas, But my mother had so many babies so quickly, we never had enough beds, nos peleábamos. Mi madre tuvo tantos hijos, éramos pobres y mi madre tuvo tantos hijos tan rápidos que no teníamos camas suficientes. She sent us to the most expensive Catholic convents, my darling mother. She probably still owes the bill 70 years later, Ella dijo que esta era como the most expensive bill for the... Oh, I'm just making a joke about my mother. Doesn't matter. So, bueno, Doesn't matter. he hecho una broma sobre mi Fight. madre. We still love each other, but we'd fight. Of Claro, course you do. nos amamos, ¿no? Pero nos peleábamos mucho. And we'd come back and then we'd fight. And we'd meet at Christmas and we'd fight, Sí, y cada una vivía en un lugar del mundo, pero nos juntamos en Criticize Jan. And when I talk to Mary, I'd criticize Tony. Then when Tony would criticize Julie to Jan, we'd just talk to each other behind backs. That's what families do, right? Hablábamos mal los unos de los otros a nuestras espaldas constantemente. Básicamente, que eso es lo que hace la familia, ¿no? Of course, it builds up tension and problems, and you build burdens. Janet said this about me. We all know. Acumula tensión, problemas, malos pensamientos, resentimientos, en fin, todos sabemos esa mala energía que se va acumulando. I'm not trying to say we're saints, but the last 30 years, I'd say, we're all old now. We have, there's an unspoken agreement. We do not say bad things to each other about each other behind backs. Y desde hace como 30 años, no quiero decir que ahora seamos santas, pero ya somos mayores, y hay una especie de acuerdo así tácito entre todas en el que hemos decidido que nadie va a hablar And when mal de nadie. we do not discuss things we disagree with. No discutimos cosas en las que sabemos que no estamos de acuerdo. We're not suppressing. No estamos reprimiendo nada. It's just, what happened was, I can see for years, Lo que it gave me space for pleasant thoughts and kind thoughts to rise up between us. Gracias a eso hemos creado el espacio para que haya pensamientos o palabras o conductas agradables, vigorosas entre nosotras. Each other's qualities to each other. Incluso nos alegramos de las cualidades That's entre just controlling our nosotros. speech. Y eso lo hemos conseguido solo controlando nuestra palabra, lo que decimos. Are we communicating? ¿Nos entendemos? You can control your body. It seems like a weird kind of practice. We think, oh, I want to meditate. But how can you control your mind if you're vomiting out all your blah or your mouth all day? I mean, you're exhausted. Claro, parece algo muy raro, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir, voy a meditar? ¿Cómo vas a meditar y controlar tu mente si no es capaz de controlar toda la basura que sale? Our culture is only got 2 modes. En nuestra cultura tenemos, digamos, Vomit everything out, 2 modos: vomitarlo todo live in denial. o vivir en negación. This is the third option Esta es la tercera opción: of your bloody thoughts, as we say in Australia. ser consciente de tus malditos That's pensamientos, the miracle. ¿no? Ese es el Slowly and take responsibility and know that they're ours and don't beat ourselves up and don't be guilty. Mhm. It's like this is like compassion for ourselves. Y es un trabajo a largo plazo, poco a poco, sin sentirse culpable, sin flagelarse. And because Es un trabajo de autocompasión. our thoughts are berserk. Han- Our thoughts are berserk. Sí, nuestros pensamientos son raros, ¿no? It's interesting in the teachings, Babonka Rinpoche says when they describe this classical 9 stages of cultivating single-pointed concentration, which has been around for 3,000 years. En las enseñanzas, Pabonka Rinpoche dice, cuando describe los 9 estados que te llevan a esa concentración en un punto, que es una tradición que tiene 3.000 años de práctica.
He says that a sign of success at the first of the 9 stages, Él dice que un signo de éxito en el primero de los 9 estadios de esta práctica, you think your mind is getting worse. piensas que tu mente está peor. No, we're just noticing it. No, simplemente te das cuenta de lo mal que And we está. have to be happy to notice the crazy thoughts. Y por eso tenemos que alegrarnos de que ya nos estamos dando cuenta de que Time, locos que están ahí todos, now we're noticing. pero ahora los And it notamos. keeps getting ever more subtle, ever more subtle. Y cada vez vamos a entrar en contacto con niveles más. And we've got to kind of, and of course, the main thoughts that seem to dominate our head are the negative ones. Y los principales pensamientos que parecen dominar nuestra cabeza son los negativos. I've never yet met a person who says, Robina, I can't stop thinking good thoughts. Ya, yo todavía no he encontrado a alguien que diga, mira, no puedo dejar de pensar bien de todo. So really, Buddha is a cognitive therapist. I'm not kidding. Y esto es una terapia, ¿no? Realmente, no lo digo de broma. But one of our worst sufferings is that we believe all the negative thoughts, especially about ourselves. Uno de nuestros peores sufrimientos es que los pensamientos negativos que tenemos, sobre todo los The propios, tragedy is we believe them. el problema es que nos los creemos. Thoughts are opinions. Pero los pensamientos son opiniones, They're opinions, people. son opiniones. Change your opinion Y puedes cambiar de opinión. about ourselves. 57 people can say that you're a nice person and point out your good qualities. Sobre ti, por ejemplo, 57 personas pueden decir que eres una buena persona y señalar tus We're cualidades. dying to hear it, Pero nos negamos a... but we don't believe it. Lo escuchamos, pero no nos lo creemos. One person says one bad word about Y you. una persona dice solo algo You negativo sobre ti believe it immediately. y lo creemos inmediatamente. This proves Esto how prueba negative thoughts dominate. You know? que nuestros pensamientos negativos les creemos. My mother used to say, you are your own worst enemy. Mi madre decía, tú eres tu peor enemiga. It's true, isn't it? Anyway, blah, blah, okay? All right. Something in there that was useful? Everything. Okay, no. Thank you. What else, people? ¿Qué más? ¿Había otra pregunta por ahí? Más. Yo tengo una. Anything, come on. Still got time. Maybe it's not time. Oh, yes, 10 minutes. Come on, 8 minutes. Tenemos 10 minutos. Let's make the most of it. Something Y- else. ¿Por qué dices que el budismo es totalmente diferente a la neurociencia? La neurociencia dice que la actividad basal del cerebro son toda una serie de pensamientos negativos, intrusivos, que es un poco lo que tú estás diciendo. Entiendo que no, pero Why do you say that Buddhism is radically different from neuroscience? Since neuroscience says that the basic action of the operation of the brain are negative thoughts. It's like the basis. That's what they say. Yeah. Well, I think they're right. I mean, that's the evidence. If we look into our own head, if you wrote down every thought you have, the majority will be negative. I think it's right. Sí, si dicen eso, creo que es evidente. Creo que si escribieras todos los pensamientos que tienes, Now discovered. These neuroscientists have now discovered, and this is a hilarious point, in my opinion, that when you change your thoughts, Ujú. that changes your brain. Lo que no han descubierto es que cuando cambias tus pensamientos, cambias el cerebro. So it's up to us to have the new thought. Es decir, depende de nosotros el tener I mean, nuevos you don't have to go in with a scalpel to cut a piece out and refigure it. You just change your thoughts. para cambiar tu cerebro no tienes que ir con un escalpelo y reconfigurarlo, tienes que cambiar tus pensamientos. I remember one Canadian scientist said that neuroplasticity is the greatest finding of the 20th century. Recuerdo un científico canadiense que dijo que la neuroplasticidad era el hallazgo más revelador You're not stuck with del the siglo brain XX. you're born with. Es no tener que quedarse con el cerebro. You're not stuck with the thoughts Es that decir, pop up. que significa que no te tienes por qué quedar con los pensamientos que surgen. And I thought, well, this is good. We're now agreeing with what Buddha's been telling us for 2,500 years. Y yo dije, pues mira qué I'm bien glad que we're estamos de doing acuerdo it. con lo que Buda lleva 2500 años diciendo, ¿no? Está bien, van por el buen camino. Right. We have to have confidence, okay? Necesitas confianza. And the thing is that this is where definitely this is unusual. The Buddhist approach is unusual. Y este acercamiento budista es poco común, poco usual. This is how they talk about the mind. Habla de la mente, It's non-physical, que es clear, no físico, que es algo and claro, its true nature. It's radiant and clear and y vast. su verdadera naturaleza es radiante, clara y vasta, Full.
y gozosa. This is very surprising. Esto es algo muy This is our sorprendente. true nature, Porque bueno, dice, nuestra verdadera virtues, naturaleza, love, compassion, kindness, and they're naturally joyful. nuestra naturaleza es virtuosa, es amor, compasión, Our mind is amabilidad. Y naturally eso es understanding naturalmente to the degree that is gozoso. unencumbered by ego, attachment, jealousy, pride, low self-esteem, is the degree to which it is joyful. This is literal. This is a revelation to us. You know? Y es gozosa en la medida en la que no está opacada, obstruida, limitada por este ego y toda esa neurosis. Y esto es una revelación absoluta. And when the mind is joyful, that's what happiness is. That's all happiness means. Y cuando la mente está feliz, eso es lo que es, eso es la felicidad. That's encouraging. Y esto anima. It's up to us to make it happen. Y depende de nosotras y de nosotros que In my thoughts. el conseguirlo, ¿no? Cambiar mis pensamientos. I can change them. Y los puedo cambiar. Okay, that'll do. Muy bien. So we've been nearly 2 hours together. Hemos pasado aquí 2 horas Like a juntos. dream. It's like we started 1 second ago, isn't it? Sí, ha sido como un sueño, ha pasado en un segundo, ¿verdad? So all these thoughts we've had, Todos estos pensamientos que as hemos many tenido, thoughts as we've had, as many seeds we've planted in our mind, hemos plantado tantas semillas en nuestra mente So como we think we're pensamientos hemos we're tenido. going to nourish these seeds without effort from this moment forward. Vamos a nutrir estas semillas con nuestro esfuerzo a partir de ahora So we can develop this marvelous potential para desarrollar este potencial maravilloso for our sake and the sake of others. para nuestro beneficio y el de los demás. Jangchob, Senchog, Rinpoche, Makye, Panam, Kekichi, Kiepanyam, Pame, Payam, Gome, Kondu, Avansho. That's it. Muchas gracias. Mañana. Karma tomorrow. Okay? Mañana karma, Karma. The karma, law that runs us. la ley que nos Yeah. gobierna, The law within which our minds run. la ley en la que nuestras mentes Natural law. operan, una ley natural, Not judgment. que no es, Not punishment. no es un not juicio reward, moral, Because there's no punisher and there's no rewarder. no tiene que ver con el castigo ni la It's recompensa. a natural law. No hay castigo ni recompensa, es una ley No one made it natural. up. No está inventada No por one's it. nadie, nadie It's la a natural gobierna, law. es una ley natural. Yeah. So we'll talk about that tomorrow. De eso hablaremos mañana. Okay. Thank you for coming all the way. Gracias. Because you wouldn't let you have Zoom.